Lo que os decía, luego con la... Cuando hablamos de autorización, luego incidimos más en ese paquete, digamos, ¿no? Pero dentro del recorrido que se hace, lo primero es esa evaluación del expediente que hace la Agencia Europea, que ya os digo, están evaluando muchísimos más expedientes de los que esperábamos. O sea, esperábamos un 5%, se han dedicado a agrupar muchas sustancias, de tal manera que hacen evaluaciones en conjunto, aprovechan evaluaciones de aquí para hacer evaluaciones de allá, han automatizado mucho sus procesos, con lo cual están evaluando muchísimos expedientes y esperan evaluar muchísimos. Sobre todo porque han tenido, les han apretado muchísimo desde las ONGs diciendo que los expedientes simplemente estaban mal. O sea, salieron varios estudios hace cosa de 2, 3 años donde se habían revisado ciertos expedientes y ninguno daba un 100% de ok. O sea, en realidad muchos eran, o sea, pues costaba mucho darlos por buenos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos ya empezar a separar entre sustancias, yo he puesto no peligrosas, pero podríamos decir mejor no preocupantes, ¿no? ¿Vale? Porque habrá sustancias peligrosas que tienen peligrosidades que no son tampoco especialmente relevantes y que, bueno. Y luego habrá sustancias que son para la Agencia Europea, para la ECA, para la Comisión, preocupantes, digamos, ¿vale? No necesariamente peligrosas porque puede haber otras preocupaciones que no sean una peligrosidad clásica, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que aquí puede haber una caída en la que uno cae al bombo de la evaluación de la sustancia. Claro, una cosa es la evaluación del expediente, la evaluación técnica, la evaluación de que el ensayo está bien hecho o el ensayo está mal hecho. Eso es lo que hace la Agencia Europea. Aquí no vamos a entrar si el ensayo está bien hecho o mal hecho. Se da por hecho que ya los datos son correctos, completos, o la medida posible completos, y que ahora ya sabemos qué propiedades tienen estas sustancias químicas, que es lo que queríamos, ¿no? Para eso estábamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que vamos a evaluar es si merece la pena implantar algún tipo de medida regulatoria sobre o contra esa sustancia química, ¿no? La idea es, si tiene cierta preocupación, pues igual merece la pena quitarla del mercado de la Unión. Así es como piensa la normativa, ¿no? Claro, esas medidas regulatorias en realidad no son lo que la Comisión Europea quiera. En realidad, la Comisión solo tiene 3 flechas, vamos a decir, ¿vale? ¿Cuáles son esas flechas? En realidad, lo único que pueden hacer es someter a autorización la sustancia, ¿sí? Es decir, que yo quiero utilizarlo, pues antes pasa por aquí, nos cuentas cómo lo haces y en su caso te diremos si te damos una autorización para usarlo para ese uso concreto. La otra posibilidad es restringir. Restringir es una cosa más general, ¿no? El coger y decir, mira, esta sustancia para estos usos directamente no se puede utilizar, ¿vale? Sí. O someterlo simplemente así entrecomillado, a clasificación y etiquetado armonizado, es decir, incluir la sustancia dentro del anexo 6 del reglamento CLP. Es decir, esta sustancia tiene estas peligrosidades y cualquiera que quiera ponerla en el mercado de la Unión, sí o sí, tiene que seguir esa clasificación armonizada, ¿vale? En realidad, la mayor parte de vuestros desvelos en las fábricas, sí que sé que por la autorización, los cromatos que han caído, pues os han dado la verdad fuerte, pero la mayor parte de los desvelos en el día a día vienen por aquí, por el anexo 6 del reglamento CLP, ¿vale? Esto de la evaluación es lo que os he contado. Claro, el reglamento 6 el anexo 6 del reglamento CLP. El CLP es el reglamento 1272/2008 y es el que regula la clasificación y el etiquetado de productos químicos. Es la norma horizontal para clasificar, para decir cuándo algo es peligroso o no lo es. Yo en el REACH hago un mogollón de ensayos, de ahí saco un montón de datos y esos datos los tengo que, digamos, comprobar con los criterios que me da el CLP para decir si algo es peligroso o no, ¿vale? Vamos con los ratoncillos. Pongo 4 ratoncillos y 3, o sea, les aplico a los 4 la sustancia en la piel y 3 me da un eritema de no sé qué. El pobre ratón tiene una quemadura del copón, ¿no? Claro, el criterio del CLP es que te dice, si tienes 3 ratones que han sufrido la quemadura, pues tu sustancia es un corrosivo. Para eso está el CLP, ¿no? Para darte unos criterios para decir cuándo algo es peligroso. Pero además, el CLP tiene, pues andarán las 2000 páginas ya. ¿Pero por qué tiene 2000 páginas? Porque el anexo 6 es una lista gigante con 5000 y algo sustancias donde vienen las clasificaciones armonizadas, las clasificaciones que todo el mundo tiene que seguir. Claro, aquí viene, por ejemplo, aquí veis oxalato de titanio, EIDAMH1. Esto es un corrosivo ocular. Esto no quiere decir que esto no sea peligroso para el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir, bueno, pues que la Comisión Europea no se ha metido, que el que fabrique el oxalato o el que lo traiga fuera de la Unión, que haga sus ensayos y diga si esto es peligroso o no para el medio ambiente, ¿no? Pero la Comisión lo que tiene muy claro es que esto es un corrosivo cutáneo, perdón, ocular. Con lo cual, el que quiera vender esto tiene que seguir a pies juntillas
esta clase de peligro con esta frase H318 puede provocar lesiones oculares graves o algo parecido, ¿no? Aquí está, por ejemplo, nuestro amigo el dióxido de titanio, que tanta guerra os da. Sí, el dióxido de titanio se reclasificó hace no mucho y está metido como carcinogénico 2 con la H351 por inhalación. Puede provocar cáncer por inhalación. ¿Sí? O sea, tiene una forma de clasificarse muy especial que ahora os lo cuento, ¿vale? Pero en realidad, claro, lo que os digo, la mayor parte de vuestros desvelos porque llega un proveedor y de repente en la ficha de seguridad te aparece algo que antes no te aparecía, te llama un proveedor y te dice, oye, a partir de marzo te voy a clasificar esto como reprotóxico. Sí, en realidad, ¿de dónde suele venir eso? Hace años venía de los expedientes de registro REACH, de que yo hacía ensayos y decías, anda, mira lo que ha salido aquí, ¿no? Y eso tenías que comunicárselo al cliente con mucho pesar. Claro, en realidad, hoy en día, al final, esas reclasificaciones son normalmente reclasificaciones legales. Vienen porque este reglamento CLP sufre continuas adaptaciones al progreso técnico, son las ATPs, ¿vale? Que habréis visto por ahí, fichas y tal. La ATP es la adaptación al progreso técnico. Ya vamos por la 18 publicada, que se publicó hace nada, hace un par de semanas, ¿vale? Pero vamos, están ya preparando la 21 para que os hagáis una idea. Entonces, estas adaptaciones al progreso técnico lo que hacen sobre todo, pueden modificar el CLP en cuanto a articulado y demás, pero lo que hacen sobre todo es modificar este anexo 6 para cambiar sustancias, meter nuevas sustancias, subir clasificaciones, incluso a veces bajar clasificaciones, ¿no? Sí, claro, con lo cual conviene estar muy atento a estos cambios y, claro, sobre todo a los borradores, yo diría, porque lo que no es factible, porque es un problemón para vosotros, es el esperar a que venga el proveedor con la ficha de autoseguridad y me diga que esto a partir de ya que te acabo de mandar la ficha de autoseguridad, esto es, por ejemplo, reprotóxico, ¿no? Claro, lo mínimo que tenéis que tener en cuenta es conocer muy claramente cuando se publica un boletín de estos, normalmente te dan 18 meses para la adaptación. Le dan 18 meses al que os está suministrando ese producto, ¿no? Pero claro, es muy fácil conocer, os podéis imaginar que hasta que se reclasifica algo, el trámite es serio y largo, se tiran fácil 4, 5 años o más a veces, desde que alguien levanta la mano y dice, oiga, yo creo que esto es cancerígeno, hasta que efectivamente acaba publicado en boletín oficial diciendo esto es cancerígeno y la fecha de aplicación será no sé cuándo, ¿no? Entonces, es muy fácil enterarse de qué es lo que se mueve en este mundillo, porque además te lo dice la ECA, ¿vale? Os recomiendo vivamente que entréis en la web y os suscribáis al newsletter que hace la Agencia Europea. Hay veces que igual se les va un poco porque una vez al mes o cada 2 meses sí que mandan un boletín que es un poco más flores y arcoíris de la vida de Helsinki, no sé qué. Pero a la semana lo que mandan es el alerts. Y en esas alertas lo que te dicen exactamente es quién o qué se ha presentado nuevo en cuanto a propuesta de clasificación, a propuesta de restricción, propuesta de nuevas sustancias para SVHCs, para lo que queráis. Todo lo que os interesa del mundillo químico os lo cuenta la ECA una vez a la semana. ¿Sí? Y sobre todo que no es que os cuente que se ha publicado esto, sino que Francia acaba de pedir que el formaldehído se vuelva a reclasificar. Bueno, pues te enteras, igual tienes 5, 6 años por delante hasta que eso cuaja, ¿no? Las sales de cobalto, que andan dando vueltas y vueltas y vueltas a ver qué pasaba con la restricción de las sales de cobalto. Y en realidad el otro día salió publicado, yo me enteré a través de esto y me dedico a esto, fijaros, salió publicado aquí, la Agencia Europea abandona la restricción de sales de cobalto porque se va a optar por la vía de la prevención de riesgos laborales, establecer un valor límite ambiental comunitario. Ya digo, o sea, es fuente para todo el mundo, ¿eh? Os recomiendo vivamente que entréis y os suscribáis al boletín, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con el CLP, al preparar la jornada me dieron algunas sustancias que os estaban dando la lata, que os estaban dando un poco, o que se preveía que la cosa se iba a poner complicada. Y sobre todo había dos, dióxido de titanio y otro, y el que me temo que va a ser la estrella de este año, el ácido bórico. Entonces, el dióxido de titanio, fijaros, efectivamente se reclasificó. Entonces, esto está en vigor ya desde octubre del año pasado, ¿vale? Entonces, el dióxido de titanio se introdujo como carcinogénico 2. El dióxido de titanio está en todas partes. Yo la primera vez que oí que lo iban a reclasificar, yo vi carcinogénico 2 y no me asusté lo mínimo, porque, bueno, a ver, es feo, está claro, pero los malos de verdad desde el punto de vista regulatorio son los carcinogénicos 1A y 1B. Esos son los que te meten en un problema serio desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero claro, yo lo que no era consciente es que el dióxido de titanio está, aparte de en las pinturas, en un mogollón de productos más, ¿no?
Entonces, ¿qué ha pasado con el dióxido de titanio? Que lo han reclasificado y lo han reclasificado sobre todo simplemente por el tamaño de la partícula. Ha habido muchísima pelea en Bruselas sobre si esto era un criterio adecuado o no lo era, pero el caso es que han tirado para adelante. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta, los que tengáis dióxido de titanio por la fábrica, es que la carcinogénesis es solo cuando el dióxido de titanio se encuentra en forma de polvo. ¿Sí? Y no cualquier polvo, sino polvo que contenga 1% o más de partículas con un diámetro determinado, que son estas 10 micras, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con esto del dióxido de titanio es hablar con el proveedor muy clarito y decirle, a ver, dígame, certifíqueme que esto no tiene partículas por debajo de 10 micras en más de un 1%. ¿Sí? Entonces, sí, debe ser complicado, yo por lo que tengo entendido, conseguir llegar a esos valores, ¿vale? Pero bueno, eso está muy claro, ¿vale? Claro, ¿esto qué es? Esto es una reclasificación del CLP. Esto es una publicación de un reglamento con una fecha de aplicación y punto pelota. El día que te llega, pues es un carcinogénico. Pues aquí ya digo, el dióxido de titanio se ha reclasificado, pues bueno, también, de una manera un poco muy a la carta, porque al final lo que tenían en cuenta es que, bueno, que la peligrosidad solo viene cuando inhalas la partícula y la partícula que además tenga un diámetro muy pequeño. Vale, y tened en cuenta que luego se han incluido una serie de frases adicionales que probablemente las empecéis a ver en las fichas de datos de seguridad, pero que no implican la clasificación de carcinogénesis de por sí. ¿Vale? Lo que han hecho es separar entre mezclas líquidas o mezclas sólidas y en función del contenido de dióxido de titanio en esas mezclas, pues ahora el proveedor os pondrá unas frases EUH. ¿Vale? Una EUH es lo mismo que una frase H, lo que pasa es que es solo europea, por eso viene. ¿Vale? Las frases H vienen en un sistema mundial de clasificación y etiquetado que hace Naciones Unidas y, sin embargo, las EUs son las europeas. ¿Sí? ¿Alguien decía algo por ahí? No. No, parece que no hay nadie que pregunte. Vale. Entonces, ese sería uno de los problemas, el dióxido de titanio. Bueno, pues si compráis dióxido de titanio puro, pues yo me temo que el proveedor os dirá esto es lo que hay. O sea, porque por lo visto llegar a cifras por debajo de ese 1% se hacen bastante complicadas. Vale, la otra, que ya digo que probablemente sea la estrella de este año en cuanto a los problemas que va a dar, es esta ATP, este reglamento, que fijaros, hace un mogollón mete un montón de sustancias, 22 sustancias nuevas, modifica un montón de entradas, pero por lo que interesa al sector el ácido bórico, ¿vale? Que, ¿no? Por lo que me han comentado, pues se utiliza en los baños, que es algo muy normal. Claro, lo que han hecho es una cosa muy especial, que fijaros, dice, se elimina su límite específico de concentración para reprotoxicidad 1B. Sabéis que el ácido bórico es reprotóxico 1B desde hace muchos años, ¿vale? Sí, por aquí hay alguna sustancia más, compuestos de cobre, el 1,2,4-triazol y luego sí que meten mucho biocida, sustancia activa fitosanitaria y tal, pero que a vosotros ni os va ni os viene. El ácido bórico, fijaros lo que han hecho. Esta era la entrada que teníamos hasta hace bien poco en el anexo 6 del reglamento CLP. Entonces teníamos ácido bórico con estos números K, números C, porque suele aparecer con dos entradas. Es un reprotóxico 1B. Y aquí arriba pone límites de concentración específicos, factores M y ETA. ¿Vale? ETA es estimación de la toxicidad aguda. Entonces aquí lo que nos está dando, dice reprotóxico 1B H360, ¿vale? Él puede perjudicar la fertilidad al desarrollo del feto. Dice por encima del 5,5. ¿Qué significa esto? Esto es un límite específico de concentración que se utiliza para clasificar las mezclas que tienen ácido bórico. Es decir, a mí me podían vender una mezcla con ácido bórico que la mezcla no se clasificaba como reprotóxico hasta que el ácido bórico no estaba por encima del 5,5%, lo cual es una cantidad bastante elevada. ¿Sí? Es decir, si yo vendía una mezcla con ácido bórico al 5%, mi mezcla no era reprotóxica. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la ATP nueva, con la modificación del CLP? Pues que la entrada se queda exactamente igual, perdón, me el dedo. La entrada está aquí abajo y se queda exactamente igual, ¿vale? Reprotóxico 1B con la H360 y tal, pero sin embargo, esta fue la cara que se me quedó a mí cuando vi que querían quitar el límite específico de concentración y efectivamente se quitó. ¿Vale? Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Pues que ahora, para clasificar las mezclas que tengan ácido bórico, ya no tenemos ese límite de 5,5. ¿Y qué pasa si no tienes un límite específico de concentración? Porque pues que tienes que ir a los límites generales que hay en el CLP, ¿no? ¿Cuáles son esos límites generales para reprotoxicidad? Pues este de aquí abajo. Fijaros, esto es como clasificas una mezcla en reprotoxicidad. Y es tan sencillo, es súper fácil. Te vienes a esta tabla y miras y lees componente de tu mezcla, clasificado como tóxico para la reproducción de categoría 1A,
te dice, si está por encima de 0,3, tu mezcla es 1A. Que no es 1A, sino que tu componente es 1B. Pues entonces, si está por encima de 0,3, toda tu mezcla es 1B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora, en mis mezclas, si tengo ácido bórico por encima del 0,3%, toda mi mezcla es un tóxico para la reproducción 1B, ¿vale? Que es una clasificación fea, desde luego. Y sobre todo, porque se va a poner más fea todavía. Ahora os cuento por qué, ¿vale? Esta es la última ATP que todavía no ha entrado en vigor tampoco y esto simplemente os lo cuento a modo de, pues, de que lo veáis por si os pego algún susto, mejor que os lo dé yo, que os lo dé la ficha de autoseguridad, ¿vale? Veis que ha entrado pues, dos compuestos de dibutilestaño, telurio, el bisfenol, a los bisfenoles les están dando por todos lados. Ahora han actualizado el bisfenol A. Este es el bisfenol A clásico que va en resinas. ¿Sí? Que ahora lo han metido como peligroso para el medio ambiente de primera categoría, tanto agudo como crónico. ¿Vale? El pentaóxido de vanadio este, que es un catalizador muy normalito, y el 2-butoxietanol este, que le han subido la clasificación. ¿no? La melamina, que esto es todo lo que tienen, esto lo tienen los tableros sobre los que estáis poniendo los codos ahora mismo. Tableros de la clase formica, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora es carcinogénico 2. Entonces, este todavía no está en vigor, está publicado, este es el último que salió, ¿vale? Y se puede ir incluso más allá, ya digo, o sea, en realidad todo esto, lo bueno que tiene la normativa europea es que es muy transparente todo. Y todos los procesos de decisión, hasta que ya llegas a la última fase, que no sabes muy bien cuándo, en qué momento, porque ya es decisorio de la Comisión Europea, pero toda la preparación es muy transparente. Entonces, esto es, por ejemplo, cosas que están preparando ya para las siguientes ATPs. Y curiosamente, pues el formaldehído, que lo reclasificaron hace unos años, pues otra vez lo reclasifican para darle más toxicidad aguda por vía inhalación, para meterlo como 2. Para subirle la sensibilización cutánea y para meterlo como gas inflamable. O sea que el formaldehído normalmente en la fábrica estará disuelto en metanol, pero bueno, así están las cosas. Y fijaros, la plata. Ahora nos dicen que la plata es reprotóxico 2, nada más y nada menos. ¿Sí? Claro, lo que decía de los reprotóxicos, que se van a poner más feos. Tened en cuenta, esto es una noticia de finales del año pasado. Dice, la Unión mejorará la protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas peligrosas. ¿De qué va la noticia? Os ahorro leerla entera. A ver, ¿dónde? A ver, que hay dice, al amparo, aquí abajo, dice, al amparo del acuerdo entre Consejo y Parlamento, a partir de ahora, las reprotoxinas entrarán dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre cancerígenos y mutágenos. ¿Sí? La directiva pasará a llamarse Directiva sobre Agentes Carcinogénicos, Mutagénicos y Reprotóxicos, o DCMR. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que teníamos una directiva anterior que regulaba la exposición a cancerígenos y mutagénicos, 1A y 1B, ¿verdad? Entonces, esto se iba hablando años, pero la verdad es que no terminaba de coger forma. Y el caso es que lo cogió, y lo cogió muy rápido. Ya tenemos la modificación publicada, de tal manera que a partir del 5 de abril de 2024, ¿vale? Los estados tienen que implementar la modificación de la directiva de cancerígenos para que sea la directiva de cancerígenos mutagénicos y ahora reprotóxicos también, ¿no? 1A y 1B. Así que fijaros en el lío que nos hemos metido con el ácido bórico de repente, que esa mezcla que antes no era peligrosa, ahora está sometida hasta la directiva de reprotóxicos, vamos a llamar. Das cuenta que esta directiva no te permite contratar a personal de TT para el puesto de trabajo, el trabajador tiene que tener unos minutos para asearse antes del bocata y antes de salir, la ropa hay que bueno, cosas que probablemente cosas ya se estén haciendo y otras que igual no, ¿no? Entonces esto es el Real Decreto, el que en España conocemos como de cancerígenos, el 665/97, ¿no? Y que es un dolor de cuello, o sea, no tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Es lo que digo, la normativa de productos químicos, claro, es horizontal, pero tiene muchísimo impacto luego en gestión de riesgos, y lo que digo, almacenamientos, transportes, ¿no? Sí. De restricción no voy a hablar mucho porque tampoco hay... Podría asustaros. Sí que es verdad que tenemos la restricción hay una restricción que saldrá en octubre, saldrá el texto ya definitivo de microplásticos. Pero esa merece ya no 2 horas, esa merece 8 horas de jornada porque están haciendo una restricción que es asombrosa. Pero bueno, como no tenemos texto tampoco definitivo y anda muchas vueltas, tampoco os quería liar. El tema del níquel, que sé que os preocupa, la restricción de compuestos de níquel, sí que es verdad que la Comisión Europea dijo en su momento que había que darle una vuelta, que quizás convenía
sabéis que ya hay una restricción a productos que contengan, a artículos que contengan níquel, siempre y cuando vayan a estar en contacto directo con la piel. Entonces, se hizo en su momento una pequeña guía de qué consideraba la Comisión Europea que era contacto con la piel, que hablaba pues de 30 minutos durante no sé cuánto tiempo, no sé, o menos minutos, pero más, ¿no? Entonces, eso está fácil el acceso. Si ponéis níquel restriction guidance o algo así, os va a salir directamente. Entonces, sí que es verdad que la comisión dijo eso, dijo, y de esto hará ya cerca de 2 años, dijo, convendría darle una vuelta a la restricción para ver si conviene quitar eso de la piel y hacerlo aún más genérico todavía. Pero el caso es que en la última previsión de restricciones que sacó la comisión venía lo del níquel y, oye, curiosamente lo único que decían de esas restricciones, esto no es prioritario. Sí. Y viendo todo el marrón, porque no tiene otro nombre, en el que se metieron con el tema de los cromados, no parece que se vayan a meter con el níquel ni en el medio, ni en el corto, ni en el medio plazo. Sí. Sí que tened en cuenta que hay una restricción que entra en vigor el año que viene, que es el de uso de isocianatos, pero es muy particular para eso, para empresas que estén usando isocianatos, que se les pide que sus trabajadores tengan una formación determinada con una agenda, con unos puntos que tienen que cumplir y bueno, ya se están haciendo cursos y demás para hacerlo. Pero por lo demás no hay cosas tampoco... Es peor, el tema de restricciones es peor lo que nos viene con el CSS que lo que tenemos ahora aquí a la vista, ¿vale? Entonces, permitidme saltar directamente a la autorización, que probablemente es más impactante para vosotros. ¿Qué tal de tiempo? O de cuarto. Bien. Vale. Entonces hemos quedado que REACH son las siglas de registro, evaluación, autorización de productos químicos, ¿vale? Entonces dentro de esas cajitas, de esas flechas que decíamos que podía tener la comisión, una de ellas es coger y decir, mira, esta sustancia por la razón que sea nos preocupa y solo vamos a dejar que se utilice por aquellos que vengan por aquí y nos pidan una autorización, ¿vale? Eso es lo que se llama, al final, meterlo en el anexo 14 del reglamento REACH, ¿vale? El anexo 14 es donde vais a encontrar la lista de sustancias sujetas a autorización a día de hoy, ¿vale? Entonces, claro, el planteamiento de esto fue, yo recuerdo al principio, ya digo que llevo demasiados años este negocio, y yo recuerdo con los borradores del reglamento que en las ONGs lo que planteaban, pues Greenpeace, Amigos de la Tierra, lo que planteaban cuando se hizo el REACH fue decir, mira, los carcinogénicos, mutagénicos y todos esos para reproducción, directamente hay que llevarlos a la restricción y prohibirlos todos. ¿Qué pasó? Pues hombre, que la comisión entró en razón y dijeron, a ver, sí, de acuerdo, tienen cierta razón ustedes, pero es que si hacemos eso, es que nos quedamos sin coches, es que nos quedamos sin ropa, es que nos quedamos sin un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay ciertas sustancias que es obvio que causan mucha preocupación y que, de acuerdo con la comisión, pues deberían estar fuera del mercado, pero como no hay alternativas viables para mantener el mismo producto en el mercado, pues al final lo que van a hacer es quedar sometidas a una comprobación de cómo se utiliza, ¿no? Ese es el proceso de autorización. Claro, ¿cuáles son esas sustancias en donde se pone la lupa? Las sustancias que de una manera u otra se espera que acaben cayendo en ese anexo 14. Pues de lo que se habla es de los CMRs. CMR son carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para reproducción, ¿vale? De las categorías más elevadas, la 1A y la 1B. ¿Vale? Los PBTs, que son los persistentes, bioacumulativos y tóxicos que os decía antes, y los MPMB, que este es muy persistente, muy bioacumulativo. ¿Vale? Y luego, claro, el reglamento también se deja un poco la puerta abierta y dice también otras que nos susciten un grado de preocupación equivalente, ¿no? Cada lugar hay un acrónimo que es el ALOC. ¿Vale? Aquí está pensando en alteradores endocrinos e inmunotóxicos, cosas, bueno, pues que efectivamente tienen mucha preocupación, ¿no? Para la salud, sobre todo. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que el proceso de autorización es un proceso muy paso a paso. Está muy clavadito en la reglamentación cuáles son los pasos que tiene que seguir, cuáles son las etapas, ¿vale? Entonces, la primerísima etapa del proceso de autorización es la definición o la indicación de una sustancia como sustancia de alta preocupación. Es decir, le vamos a poner los cuernos a una sustancia en el sentido satánico de la palabra, ¿no? O sea, yo os presento la lista de sustancias odiadas. O sea, es las sustancias de muy alta preocupación, lo que supone que son es una lista de sustancias que son candidatos a estar sujetos después a autorización. Es decir, no es lo mismo, y que no os lleve a confusión en ningún caso, la lista de SVHCs, la lista de sustancias de muy alta preocupación, que la lista de sustancias sujetas a autorización. Digamos que la lista de SVHC es el paso previo para que una sustancia acabe cayendo en la lista de autorización, ¿vale?
paso previo e irremediable. O sea, no hay procedimiento que te meta directamente a autorización una sustancia. Entonces, que igual va muy rápido en algún momento y digan, mira, la metemos en SVHC y al año siguiente la metemos en autorización. Bueno, pero en principio una sustancia para caer en autorización antes sí o sí tiene que caer en SVHC. Tenéis ahí en el link la lista. Yo creo que tenemos unas 200 y pico sustancias metidas en SVHC, si no más. ¿Sí? Entonces, el mero hecho de que una sustancia entre en SVHC no determina que luego vaya a acabar en autorización. De hecho, tenemos sustancias que llevan años metidas en SVHC y que no han saltado a la lista de autorización y que además no tiene pinta de que vayan a saltar, porque cuando se mete en SVHC, pues bueno, luego se hace un poco la evaluación de los usos, se hacen las comprobaciones y se ve si conviene o no meterlo en autorización, ¿no? Y claro, cuando haces ese estudio, pues igual te sale que es que esto es un error, esto no debería estar aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado con ciertas sustancias? Este año, 2022, estas son las nuevas sustancias que han metido. El último, este aquí arriba, el N, que espero que no suene de nada, el hidroximetilacrilamida que lo metieron a principios de mes, el 10 de junio. ¿Vale? Por lo demás, el resto del año, ya veis, esto se actualiza 2 veces al año. ¿Vale? ¿Podrían actualizarlo más si quisieran? Sí, menos si quisieran también, porque no está regulado en el reglamento, pero la práctica administrativa que han seguido desde el principio, salvo con la pandemia que les dejó cao del todo, es actualizar 2 veces al año, a principio de año, como en enero, y a mitad de año, como a inicio de verano. ¿Vale? Entonces, esto, claro, hay que tenerlo muy vigilado, pues esos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque aunque el hecho de que metas la sustancia en SVHC no determine automáticamente, ni mucho menos, que vaya a autorización, sí que supone ciertas obligaciones. ¿Vale? Ya el hecho de que esté en una lista, y es curioso, porque esa lista se publica en página web, ni siquiera se publica en boletín oficial, o sea, se publica aquí en la página de la ECA, en el link este que os pongo, y ahí lo dejan para que os enteréis, ¿no? ¿Vale? Tened en cuenta, claro, lo que os decía antes, esto es muy transparente y las intenciones de meter una sustancia en SVHC también se publican. Quien al final propone que una sustancia vaya a SVHC, normalmente, aunque la ECA tendría capacidad para hacerlo, se lo pide la Comisión, pero normalmente son los Estados miembros que preparan un expediente porque tienen un interés por la razón que sea y dicen, mira, nosotros queremos que esta sustancia sea SVHC y presentan su propuesta, ¿no? Entonces, antes incluso de presentar la propuesta ya tienen obligación de presentar la intención, el aviso, ¿no? Entonces, ahí tenemos Spain, por ejemplo, que el 4 de agosto de 2022 ha dicho que va a presentar la propuesta de SVHC de esto, que espero que tampoco os suene de nada, ¿no? Y estas son las últimas que han solicitado otros estados, ¿vale? Sí. Entonces, si entráis en el link, ahí veis absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ¿qué os decía? Que la lista de SVHCs no determina que te vayas a autorización, pero sí determina ciertas obligaciones. Y sobre todo, y muy importante para vosotros que manipuláis artículos. Obviamente tenéis protoquímico como usuarios y tal, pero normalmente lo que vais a hacer es poner a disposición de terceros artículos. Me podéis discutir si el objeto que yo cromo es mío o deja de ser mío, pero tú lo que estás haciendo es darle una capa al artículo y al final estás produciendo un artículo, ¿no? De acuerdo con las definiciones. Entonces, daros cuenta que yo hasta ahora, desde la transparencia número 3, que he dicho eso de los artículos y he puesto la llave inglesa, no he vuelto a abrir la boca de artículos. Cuando hemos hablado del registro, no he vuelto a abrir la boca de artículos. Nada, no. Si yo me traía de la China una sartén, no me estoy trayendo una sustancia o una mezcla, me estoy trayendo un artículo, con lo cual no estoy sujeto a ningún tipo de registro, ¿no? Sí, todo es que yo haga la sartén aquí. Entonces tendré que mirar a ver de dónde salen mis materias primas, ¿no? Entonces, aquí es donde impacta de verdad la regulación sobre los artículos, con el tema de las SVHCs, ¿vale? Porque aquí es donde vienen todas las implicaciones legales. Pero no son muchas, o sea, tampoco hace falta agobiarse, ¿vale? Porque fijaros, ¿qué es lo primero que hay que hacer si yo tengo un artículo? Si yo pongo a disposición de terceros un objeto, una cosa, un artículo que ya no es un protoquímico. Pues lo que tengo que mirar es a ver si tengo alguna SVHC en mi artículo. ¿Sí? Tendré que mirar en la llave inglesa, tendré que mirar, lo descompongo en diferentes artículos en la medida en que pueda descomponerse y tendré que mirar a ver si en la ruedita esta tengo más de un 0,1, si en este chisme de aquí tengo más de un 0,1, si en el cuerpo tengo más de un 0,1, ¿no? ¿Sí? Si descubro que tengo más de un 0,1 de alguna SVHC, tened en cuenta que la lista está viva, o sea, la comprobación que hago hoy igual ya no me vale dentro de 6 meses, ¿no? Pues es importante tener buenos proveedores que te den verdadera información y que no les tiemble el pulso al decirte, oye, esto es una SVHC o tiene pinta que no lo van a meter, ¿no?
como SVHC. Entonces, fijaros, ¿cuáles son las obligaciones si yo detecto que tengo una SVHC por encima del 0,1 en mi artículo? Pues lo que hay que hacer es, dice, notificar a la ECA. ¿Pero cuándo? Dice, cuando yo produzco un artículo en la Unión, ¿vale? Imaginaos que yo hago la llave inglesa o ensamblo la llave inglesa, por ejemplo. Dice, si soy un productor de artículos o si soy un importador de artículos, si me traigo de la China el objeto, ¿vale? El objeto puede ser solo una parte de la llave inglesa y mi artículo tiene más del 0,1 y una condición más. Y la sustancia SVHC está en mis artículos por encima de 1 tonelada al año, entonces tengo que notificar a la agencia europea. ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué es lo que he dicho? He dicho que si yo tengo un artículo que tiene más de un 0,1% de una SVHC y que esa sustancia está por encima del 0,1, por encima de 1 tonelada al año en mis artículos, cuando vendo esos artículos, digamos, cuando los pongo disponibles en terceros, entonces tengo que notificar a la ECA. ¿Qué tengo que notificar? Pues muy fácil. ¿Quién soy? Hola, me llamo no sé cómo, estoy en no sé dónde y tengo esta sustancia metida en este artículo. Ha quedado algún detalle más, pero no es ningún drama. O sea, normalmente el detalle es para qué es ese artículo o qué función hace la sustancia en el artículo o cosas así. ¿Vale? En teoría, esta notificación es para que si la ECA considera que es preocupante lo que yo estoy haciendo, me podría exigir registrar la sustancia. Esa es la idea que plantea el reglamento, sí. Pero la realidad es que la ECA no va a pedir nunca un registro. O yo no conozco en años, no he visto nunca que la ECA pida algo así. ¿Sí? Claro, lo que sí que les está valiendo a la ECA es para tener una foto clara de en Europa dónde van las sustancias SVHC, ¿no? Sí, tener un dibujo claro de esto se fabrica en estas cantidades y en estas cantidades acaba en artículos y estos artículos los acaba utilizando un consumidor que luego lo va a tirar a la basura y esa SVHC pues acaba en los ríos de Europa, ¿no? Sí, pero bueno, no pasa por ser más que una mera notificación que no lleva tasas administrativas, se hace en 1 hora la tienes hecha y ni punto de comparación con lo que es un registro, ¿no? Vale. La segunda, ¿qué hora es? La segunda obligación, informar. ¿Informar a quién? A clientes. ¿A qué tipo de cliente? Pues depende. Aquí depende de si vendemos a otras empresas, que es lo más normal, o fijaros si se vende a un consumidor, ¿no? Imaginaos productos vuestros que acaben en otros artículos más complejos que luego me los acabo yo comprando en un coche donde sea, ¿no? Entonces, cuando son información, cuando tenemos un business to business, la obligación dice, si yo suministro un artículo que contenga una SVHC por encima del 0,1, tengo que facilitarle a mi destinatario el qué. Información sobre el uso seguro de ese artículo, porque después de todo tiene una SVHC. Dice, y como mínimo, el nombre de la sustancia, ¿vale? O sea, en realidad, claro, muchas cadenas de suministro, sobre todo en automoción, se empeñan en que le mandéis cada cierto tiempo un formulario con sabe Dios la de cantidad de normas que te ponen ahí, que tienes que rellenar, pero la norma en realidad no plantea eso. La norma plantea un comportamiento proactivo por parte de los proveedores. La norma plantea que yo, si detecto más de un 0,1% en mi llave inglesa, tengo que informar a mi cliente. Yo, sin que él me lo pida, ¿no? Pero bueno. Claro, fijaros, para los clientes que son consumidores, la cosa aprieta mucho más. Dice, si suministro a consumidores un artículo que contenga una SVHC, una contención de 0,1, dice, tengo que facilitarle a ese consumidor también lo mismo, la información y el nombre. Dice, ahora bien, a petición de un consumidor. Es decir, el consumidor tiene que pedirlo, ¿no? O sea, la próxima vez que os vayáis a comprar un móvil, os vais a Telefónica o a Vodafone, lo que sea, en realidad, curiosamente, podríais pedirle, oye, quiero saber si tiene más de un 0,1% mi próximo iPhone, ¿no? Y os sorprenderíais lo que sale por ahí, ¿no? Entonces, ¿el asunto cuál es? Pues que aquí no os lo he puesto, pero se establece un plazo de 45 días y si en 45 días no ha respondido el consumidor te puede meter un paquetón de los gordos, ¿sí? Pero fijaros, esto es todo lo que tiene el REACH en cuanto a los artículos. Ahora os cuento otra cosita, ¿vale? Que tiene algo que ver con esto, pero que no viene el REACH. Entonces, la separación entre la regulación de artículos y la regulación de productos químicos es muy bestia. O sea, los productos químicos van a estar muy regulados. Sin embargo, cuando me traigo el artículo de fuera de la Unión, ¿vale? Y con el tema del cromo, de los productos cromados, aquí se ha visto bien claro, ¿no? Resulta que si yo quiero cromar aquí, madre mía, la que me están montando, si me traigo el artículo cromado de la China, aquí no pasa absolutamente nada, porque ahí ya no hay trióxido de cromo en el artículo final, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en ese caso concreto pues es un desajuste, porque en realidad tú
claro, estás transformando tu trióxido de cromo en cromometal, ¿no? Entonces, la cosa se fastidia. Pero bueno, la realidad es que la regulación de los artículos es un chiste comparada con los productos químicos. Tened en cuenta otra cosa. Esto es lo que viene en el artículo 7 y 33 del reglamento REACH. Y son obligaciones de comunicación a la agencia porque tengo más de un 0,1 de SVHCs en mi artículo. Pero hay otra cosa que podría habérmela saltado y decir, esto no es mi negociado. Pero tenedlo en cuenta. La Directiva Marco de Residuos, salió la Ley Nueva de Residuos, salió hace 4 días, lo sabéis. Aunque la Directiva Marco de Residuos llevaba mucho tiempo para ir avanzando, hemos llegado tarde a la implementación. Se supone que el 5 de enero de 2021 esto tenía que estar ya más que funcionando y no estaba funcionando en su momento. Pero bueno, tenemos en la Ley Nueva de Residuos, escondido por ahí, cuesta encontrarlo, ni con el control F lo encuentras, o sea, porque está escrito de una manera muy rara. Lo que dice es que hay una cosa que se llama el STIP. El STIP son estas siglas tan raras, que es una base de datos de artículos, ¿vale? Entonces, es una base de datos de artículos que lo que pretende es recoger y poner a disposición del público, esto ya está, es público, yo puedo entrar ahí y lo que os decía, puedo meter ahí cualquier marca de lo que me dé la gana, puedo poner iPhone y ahí, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el contenido de sustancias SVHCs. Entonces, esta obligación de qué va es paralela a la del REACH, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí ya desaparece el caso este de 1 tonelada al año. Aquí lo que estamos hablando es de que cualquier artículo que tenga más de un 0,1% de una SVHC debe notificarse a este inventario. Este inventario, el STIP, lo que pretende es, en principio se hizo para los gestores de residuos, para que los gestores de residuos que se dedican a recuperar materiales de los residuos pudieran conocer por dónde se iban a encontrar las SVHCs y, bueno, pues tomar nota y saber a ver qué hacer, ¿no? Claro, lo que vieron es luego mucho potencial diciendo, y esto se lo ponemos a disposición del público para que los consumidores, antes de comprarse una cosa, pasen por aquí y, oye, si quieren comprarse alguna cochinada, pues que sea cosa suya, ¿no? Es lo que vinieron a decir. Entonces, la base de datos del STIP está ya presente. Curiosamente, el 80% de los artículos que están notificados es porque tienen plomo, ¿vale? Bastante obvio que iba a pasar eso, pero hay una barbaridad de artículos notificados. Y daros cuenta, claro, que la obligación de notificar el STIP corre por toda la cadena de suministro. O sea, la idea es que yo soy un fabricante de neumáticos y si en mi neumático tengo una SVHC, tengo que comunicar el neumático al STIP. Y esto se lo vende a un señor que fabrica ruedas. El señor que fabrica ruedas tiene que notificar su rueda para decir que en el neumático hay más de un 0,1% de la sustancia muy preocupante. Esto se lo vendo a los de Orbea que hacen bicicletas, junto con otro señor que viene por aquí que me da los manguitos, ¿no? Bueno, el caso es que al final Orbea se junta con que tiene una rueda con un neumático que tiene una SVHC y unos manguitos que tienen otra SVHC. Pues él tiene que notificar la bici como tal y explicar que en el manguito y en la rueda, o en el neumático, perdón, hay una SVHC de cara a que lo conozcan los consumidores, de cara a que lo conozcan los gestores de residuos, que me parece a mí que los gestores de residuos poco caso lo están haciendo. Pero bueno, sí, entonces esto tenedlo presente. ¿Qué multa te pueden poner por no cumplir con esto? Yo dudaría que exista un tipo sancionador claro que lo diga, porque la ley de residuos lo han implantado de una manera tan a toda prisa, tan a todo correr, que no hay un tipo sancionador específico, o sea, un tipo de incumplimiento general o algo. ¿Y quién lo puede comprobar esto? Pues supongo que es medio ambiente. No he visto a nadie en medio ambiente que conozca esta obligación y que la esté cumpliendo. ¿Aquí cuál es el problema? Pues los clientes. Aquí los clientes, claro, el de la bici, pues está preocupado efectivamente de cumplir normalmente, más que los que están por aquí arriba con el neumático, que lo ven como una obligación como muy lejana porque están lejos del consumidor, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que si no os ha llegado ya, en algún momento llegará una cartita que dice, oiga, me cumple con el skip y este para el debajo, oiga, me cumple con el skip, páseme su número skip para que yo pueda hacer mi notificación, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿vale? Pero ya digo, esto no es REACH, esto viene de la Directiva Marco de Residuos. Lo que pasa es que ¿qué ha pasado? Que han utilizado las herramientas que teníamos disponibles para REACH, han utilizado a la ECA para que gestione el servicio contra su voluntad, ¿vale? Porque decían, esto nos des trabajo y esto a nosotros no nos da de comer, me iban a decir. Pero bueno, oye, el caso es que consiguieron poner en marcha la base de datos y está y funciona y se puede entrar ahí, ¿vale? Sí, ¿alguna pregunta sobre artículos? ¿Vamos todos bien? Ya veis, aquí de lo que se trata es SVHCs, SVHCs, SVHCs.
¿vale? Ver si está por encima del 0,1. Si yo estoy por debajo del 0,1 me puedo olvidar absolutamente del todo. Si estoy por encima del 0,1 pues tendré que empezar a mirar tonelajes y tendré que empezar a mirar ya igual cosas más específicas. A ver si yo fabrico toda la llave inglesa, soy fabricante, pues tendré en cuenta el 0,1 sobre toda la llave inglesa. Pero si yo fabrico esto de aquí, pues lo tendré sobre esto de aquí, ¿no? Luego ya hay ciertas delicadezas que habría que estudiar en el caso concreto, ¿vale? Sí, pues ya digo, que metan una sustancia en SVHC tiene implicaciones comerciales, porque al final queda fea esa sustancia, es una realidad. Y sobre todo para el tema de artículos. Cuando yo me dedico a suministrar artículos, si hago tratamiento sobre artículos y pongo artículos a disposición de otros, si yo me dedico a pintar la pieza, tendré que mirar con qué estoy pintando, a ver qué demonios estoy poniendo, ¿no? Sí, me dedico a ensamblar artículos, algo parecido. Pero claro, la cuestión es ya lo siguiente, es decir, vale, tenemos una sustancia en SVHC y ahora vamos a pegar un salto ya al anexo 14, un salto que es en forma de empujón, obviamente. Entonces, el asunto está en que aquí ya viene lo serio. O sea, en el momento que una sustancia se decide que pase a autorización, es cuando ya las cosas se nos ponen verdaderamente complicadas. Claro, ¿cómo deciden que una sustancia pase a autorización desde las SVHCs? Es una cuestión de suerte, en realidad. Bueno, de suerte de con qué compañeros viajamos. O sea, si viajamos con compañeros peores, entonces igual nos quedamos en ese VHC. Si viajamos con compañeros mejores en ese momento, pues entonces igual caemos nosotros. Me explico. En realidad, claro, desde hace ya, pues la primera SVHC se metería como en 2011 o así, por ahí andaría. Entonces, desde 2011, pues han ido metiendo sustancias SVHC. Entonces, 2 veces al año van añadiendo, no tiene un número fijo. La cuestión es que todos los años, una vez al año, lo que se hace es se cogen todas las sustancias de la lista, digamos que se agita el bombo y se mira a ver cuáles tienen unas propiedades intrínsecas más preocupantes, ¿vale? Y se le da una puntuación, digamos, ¿no? ¿Cuáles tienen un uso más dispersivo, ¿vale? En el sentido de que llega a consumidores, en el sentido de que llega a profesionales, en el sentido de que tiene un uso muy difuso a lo largo de toda la Unión y por lo tanto hay una exposición que puede ser mayor que si fuese algo muy específico de determinados sitios, porque se usa en entornos industriales y solo hay 5 en toda Europa, ¿no? Por ejemplo. Dice, o los elevados volúmenes de uso, que a pesar de que se usen 5 en toda Europa, pero son 10.000 toneladas al día lo que se usa de esa sustancia, con lo cual tienes unas emisiones o un lo que sea, ¿no? Entonces, claro, lo que se hace es, se cogen todas las sustancias químicas que hay en la lista y se les da unos puntos, una puntuación. Esto es como Eurovisión. Entonces, el que más puntos saque, al final, es el que la agencia europea decide recomendar, ¿vale? Que no incluir en la autorización, no, eso para eso no tiene competencia, decide recomendar incluir en el anexo 14. ¿De acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, esta es la última recomendación de la Agencia Europea, la 11, que está todavía en eso, en recomendación. Estamos a la espera de que la Comisión Europea ahora diga a ver qué opina. Estos son las sustancias que en teoría la ECA dice que habría que meter en el anexo 14 de acuerdo con esa puntuación, con el sistema este de puntaje, ¿no? Como dice. La etilendiamina, que no sé cuál es, el plomo, nada más y nada menos. El glutaral, que esto era un desinfectante que se ha utilizado toda la vida en detergentes y tal, y le están dando bien dado. Este por aquí, este por acá, un eftalato y una sal de ácido bórico, una sal de sodio de ácido bórico. ¿Sí? Daos cuenta que este no está registrado, este no está registrado, con lo cual si no hay registros, pues le ponen el camino más fácil a la Comisión Europea también, ¿no? Es decir, bueno, los sometos a autorización sabiendo que nadie va a pedir autorización, ¿no? El plomo, pues yo creo que no se van a atrever, viendo la que se lió con los cromados, meter el plomo, claro, el plomo, aquí daos cuenta que la decisión es relativamente técnica, o sea, la decisión es que el plomo saca muchos puntos. ¿Por qué? Porque tiene unas cantidades ingentes de utilización y porque se utiliza por cualquiera. O sea, ahora ya se están restringiendo, pues yo qué sé, los plomos clásicos. Si sois pescadores, ya no puede ser de plomo. Si sois cazadores, el perdigón de plomo está en vías de extinción porque lo han prohibido ya en humedales y lo van a prohibir prácticamente en cualquier tipo de uso como perdigón. Entonces, claro, pero es que es una sustancia que estaba pues eso, si lo utilizaban los romanos como lo utilizan otros, ¿no? Pero bueno, ahora el siguiente paso sería que la Comisión Europea decida si incluye o no incluye alguna de estas sustancias. Al principio, la Comisión Europea seguía prácticamente al dedillo lo que decía la ECA,
con los años la Comisión Europea ya no está tan fina en lo que dice la ECA y ya va tomando sus propias decisiones y ve un poco lo que conviene. Daros cuenta que, claro, cuantas más sustancias haya en el bombo, pues menos posibilidades tiene de salir una, ¿no? Esto es cosa de estadística. El problema que hubo con el trióxido de cromo, por ejemplo, es que salió cuando había pocas en el bombo. Si el trióxido de cromo estaría ahora metido en el bombo, probablemente no saldría por puntuación, ¿no? Habría otras peores, ¿no? Entonces, por eso digo lo de los compañeros o no compañeros que haya en la lista, ¿no? Así que el hecho de que tengáis una sustancia SVHC ahí identificada en la lista, os tiene que preocupar. El bórico está metida, por ejemplo. Pero claro, conviene intentar zambullirse un poco en la documentación, ver a ver qué puntaje tiene y decir, joder, estamos muy lejos de aquí de ganar la Champions, ¿no? Entonces, muy mal tiene que darse para que en fechas próximas acabemos en anexo 14, ¿no? Entonces, es cuestión de ver la documentación que se publica siempre, ¿eh? Sí. Entonces, la agencia europea lo que hace es decidir si lo somete o no a autorización. Y si lo somete a autorización, decidir si hay algún tipo de exención. Pocas. Cuando ponen autorización, pocas exenciones ha habido. Y determina las fechas a partir de las cuales ya no se puede utilizar la sustancia salvo que hayas pedido una autorización. Es decir, cuando vais al anexo 14 y veis una entrada, aquí está el trióxido de cromo, pues en realidad lo que vais a encontrar siempre son dos fechas. Dice fecha límite de solicitud y fecha de expiración, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el trióxido de cromo la fecha para presentar una solicitud de autorización era el 21 de marzo de 2016. Eso permitía seguir utilizando la sustancia más allá de 2017, ¿sí? Hasta que decidieran sobre mi autorización. Si me la concedían o me la denegaban, ¿no? Claro, si yo no he presentado autorización para el trióxido de cromo, en principio, a partir del 21 de septiembre de 2017, yo se supone que no puedo utilizarla. ¿Vale? Ahora vemos qué es lo que ha pasado en el sector, ¿no? La realidad de por dónde han ido las cosas. Pero quedaros con la idea de que en principio la fecha se pone ahí, la fecha es inamovible y el que no tenga una autorización para cubrir su uso, ya veremos de dónde puedo sacar esa autorización, pero el que no tenga una autorización para cubrir su uso de trióxido de cromo, se supone que desde el 21 de septiembre de 2017 está en una situación comprometida. ¿Vale? Ten en cuenta que las sanciones administrativas aquí la verdad es que brillan por su ausencia. Yo la verdad es que no las veo. Estar en la ley están, sí. Ahora, en otros países se toman el tema bastante más en serio, ¿eh? En Alemania, el registro, por ejemplo, si metes en Alemania una sustancia sin registro, la teoría es que te pueden meter por lo penal, por ejemplo. Sí. Entonces, esto con cuidado, ¿eh? Porque al final, cuando tienes una sustancia ilegal de estas, te la equiparan al final a que estás manipulando cocaína. Es así, ¿eh? Entonces, autorización REACH. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, claro, dices, para cada uso, daos cuenta que aquí el lenguaje es diferente al del registro. El registro habla de fabricar, de importar, de 1 tonelada, de no sé qué. Aquí no. Aquí la cuestión es que para cada uso que no esté exento de autorización, porque lo dice el propio reglamento donde se publica la sustancia, dice, tienen que realizarse solicitudes de autorización dentro de los plazos fijados. Y hay dos vías para conseguir la autorización, ¿vale? Tenemos la vía del uso seguro y la vía del beneficio socioeconómico, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, en un caso te la darán por una razón, en un caso te la darán por otra, pero en cualquiera de los dos casos es requisito imprescindible que yo pueda demostrar que no hay una alternativa adecuada. Una alternativa adecuada, ya no estoy hablando a mi sustancia, ¿eh? Estoy hablando a mi sustancia para mi uso, ¿sí? O sea, yo lo que le voy a decir a la agencia europea, para que luego lo decida la comisión, es para qué utilizo la sustancia y cómo no hay una alternativa adecuada. Si yo ya de partida asumo que hay una alternativa adecuada para ese uso concreto, estáis tirando el dinero, o sea, en el sentido de presentar una autorización. Sí. Fijaros, ahora os cuento un poco más por ahí, pero fijaros en el tema este de cómo consigo la autorización. La vía del uso seguro, ¿vale? Requiere una documentación que se parece a la del beneficio socioeconómico, pero no es exactamente igual. Entonces, la vía del uso seguro, lo que requiere al final es un informe sobre la seguridad química. ¿Os acordáis del señor ese que estaba con la pistola? Que decíamos, un informe sobre la seguridad química, un CSR, Chemical Safety Report, donde lo que se hace es valorarse la seguridad del uso, ¿no? Claro, en realidad, ¿qué es lo que quiere la agencia? Un escenario de exposición muy detallado, eso sí, mucho más que lo que se presenta en el registro, un escenario de exposición donde yo le digo, le estimo, o en estos casos normalmente intento medir incluso, qué exposición está sufriendo el trabajador o el medio ambiente o el público a la sustancia.
¿no? Claro, si yo estimo la exposición y la exposición es muy bajita y está por debajo del umbral ese que no queríamos traspasar, eso quiere decir que el uso es seguro. Por eso se llama la vía del uso seguro, porque yo le demuestro con papeles, estimaciones, mediciones, lo que haga falta, que el uso es seguro, que la exposición que se sufre es menor al umbral que supondría un perjuicio, ¿no? Y luego, además, dice, claro, no nos olvidemos, un análisis de posibles sustancias o tecnologías alternativas para demostrar que no hay alternativa. O sea, yo le puedo venir aquí con una nave espacial montada en la que en la exposición a la sustancia es cero patatero, absolutamente todo, porque soy un mago de la gestión de riesgos, que si en mi análisis de posibles alternativas no puedo justificar que no hay alternativa viable, caigo con todo el equipo. ¿Sí? O sea, siempre tiene que haber una falta de alternativas. ¿Vale? Claro, la vía del uso seguro hay veces que no es posible. Y en esos casos tenemos que ir por la vía del beneficio socioeconómico. Claro, ¿por qué digo que no es posible? Porque fijaros, yo aquí también tengo que presentar el informe sobre la seguridad química. Claro, para demostrar, ¿no?, mi uso seguro. Pero ¿qué ocurre? Que en estos casos yo no puedo demostrarlo. No sé si de simple. Normalmente eso va a ocurrir siempre que tengamos un carcinogénico sin umbral. Cuando tenemos un carcinogénico sin umbral, quiere decir que no hay un umbral de seguridad. Que no hay un umbral que tú digas, mira, es que si estoy por debajo de 0,06 miligramos metro cúbico, se puede entender que ya no hay riesgo de contraer un cáncer. Eso no, es muy raro que tengas un carcinogénico al que puedas conseguir llegar a un umbral, ¿no? Entonces, en esos casos, lo único que puedes demostrarles, mira, yo tengo la mejor tecnología disponible para minimizar la exposición. El informe sobre la seguridad química, en este sentido, lo que sirve es para demostrar es que la exposición se limita todo lo posible. ¿Sí? Entonces, yo presentaría mi papelillo con mi escenario de exposición, donde el uso pues, no es seguro, pero determina una exposición mínima, ¿no? Digamos, la menor a la que yo puedo llegar. Esto lo acompaño otra vez con mi análisis de alternativas para decir que no hay una alternativa viable. Y por último, claro, aquí fijaos lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el uso no es seguro, que bueno, que será una posibilidad entre 100.000 o una posibilidad entre 1.000.000, dependerá del el target que estemos evaluando, lo que queráis, pero la realidad es que, bueno, se está asumiendo que un señor va a sufrir un cáncer, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que venir acompañado de un informe de beneficios socioeconómicos. Entonces, yo ahí, ¿qué es lo que planteo? ¿Qué es lo que demuestro? Lo que demuestro es que, vale, el uso no es seguro, genera un perjuicio. Ese perjuicio puedo monetizarlo, eso sí es triste, pero dices, bueno, este señor va a sufrir un cáncer y eso está valorado en no sé cuántos miles de euros. Este señor va a sufrir un cáncer, pero va a sobrevivir. Eso está valorado en otros tantos miles, ¿no? Al final llegas a una cuantía. Entonces es el perjuicio que tú causas. Frente a eso tengo el beneficio, porque mira, yo doy trabajo a no sé cuánta gente, esto da un valor añadido en la cadena de suministro, supone unos impuestos, bueno, hay un beneficio. Entonces, claro, para que te den la autorización por la vía del beneficio socioeconómico, lo que tienes que demostrar, aparte de que no hay alternativa, es que el beneficio que tú aportas socialmente es mucho mayor que el perjuicio que tú causas. ¿Vale? O sea, cuantificas todo económicamente, son euros. ¿Sí? Mi perjuicio son no sé cuántos miles de euros, mi beneficio son no sé cuántos millones. Eso es lo ideal, ¿no? Sí, de tal manera que pues por ahí se puede conseguir la autorización. Tened en cuenta, insisto y resisto, si yo presento un análisis de alternativas y en el análisis de alternativas o la comisión, la ECA, por sus propios medios, considera que hay una alternativa adecuada para lo que yo estoy pidiendo, lo más probable es que te den patada. Sí, el reglamento lo que dice es que, claro, cuando seas tú el que ha detectado esa alternativa, lo único que te dejan hacer es decir, bueno, mira, hay una alternativa viable, lo que pasa es que yo ahora mismo no puedo implementarla, necesito un tiempo, ¿no? Entonces lo que haces es presentar un plan de sustitución en el que dices, mira, necesito 3 años, 2 años, 5 años, no sé, lo que sea creíble, ¿no? Y puedes conseguir la autorización durante ese tiempo. Claro, luego ya no hay marcha atrás, estás dando la pistola para que te dispare. ¿Sí? Estás diciendo, esto no puede seguir por aquí, vamos a seguir por el otro lado. ¿Sí? Si luego hay algún problema por el camino, no tenemos camino por ahí, ¿no? A ver, que me estoy liando y son -10 ya. Fijaros, desde el punto de vista genérico, no hay un umbral de tonelaje de aplicación. Aquí da igual que uses 5 kilos, que 5 toneladas, que 5.000. ¿Sí? La cuestión es usar la sustancia. Al contrario que en el registro que estaba relacionado con la fabricación o la importación, aquí está relacionado con el uso. El uso quiere decir que yo abro la tapa y tengo una exposición a esa sustancia, ¿vale?
lo que está sujeto a autorización es siempre el uso de sustancias o sustancias en mezclas. En ningún caso el uso de artículos. Un artículo que tenga una SVHC, si esa SVHC acaba de una autorización, si yo puedo decir que lo que estoy manipulando es un objeto, un artículo, en principio no está sujeto a autorización, ¿vale? Y luego, para los usuarios intermedios, tened en cuenta que, claro, la idea es que si yo uso la sustancia tengo que pedir autorización, con lo cual si yo soy un usuario, yo compro a un señor de Málaga el producto, con lo cual de efectos de REACH soy un usuario que no tengo que registrar ni nada. Pero ahora, efectos de autorización, aquí solo tengo dos caminos. O pido autorización para mi uso y me la conceden, o, fijaros, dice, los usuarios intermedios tendrán que adquirir la sustancia de una empresa que tenga una autorización que cubra su uso, cumpliendo las condiciones de esa autorización, que normalmente esas condiciones os las tienen que dar en la sección 15.1 de la ficha de seguridad, ¿vale? Y notificando a la agencia europea que yo estoy utilizando esa sustancia. Es decir, si yo soy un cromador de los muchos que hay en el país que compra aquí en España, no es fabricante, no es importador, no está sujeto a registro ni nada por el estilo, y utiliza la sustancia, claro, una de dos. O pide autorización para su uso concreto a la Comisión Europea y se la dan, o tiene que buscar a alguien que haya solicitado una autorización que cubra sus condiciones de uso, ¿no? Que cubra cómo lo utiliza, ¿vale? Entonces, lo que tiene que mirar es qué condiciones de uso le han dado a ese proveedor y cumplirlas, ¿vale? Este es el caso más común para todos los cromadores, ¿no? Si miramos el tanto por ciento de gente que ha presentado en España solicitudes de autorización para el trióxido de cromo, claro, es ridículo comparado con la cantidad de cromadores que hay. ¿Por qué? Porque en su momento grandes fabricantes y sobre todo importadores de trióxido de cromo lo que optaron es por hacer o solicitar una autorización, digamos, de cadena de suministro, vamos a llamarla, ¿no? En vez de que cada usuario tuviese que solicitar su propia autorización, fueron ellos, estos de aquí, ¿vale? Aquí ve Chrome Trioxide, aquí veis Agroe, estos pidieron su propia autorización. Esto es todo público. Si entráis a la página de la ECA, tiráis un par de clics a autorización, acabáis llegando a absolutamente toda la documentación presentada, ¿no? Entonces, aquí Agroe presentó autorización para su uso, que sería vete a saber qué, con trióxido de cromo, ¿no? Y aquí tenemos estas 7 empresas que lo que hicieron fue solicitar autorización no para ellos, que ellos en realidad normalmente actúan más como distribuidores muchas veces, sino para intentar cubrir a los clientes, ¿vale? Claro, les dieron autorización hace bien poquito, aquí esto lo han defendido con uñas y dientes, y les dieron autorización hasta septiembre de 2024, ¿vale? Que está aquí a la vuelta de la esquina, para estos 5 usos, ¿sí? Para la formulación de mezclas que se van a utilizar después en estos usos, para el cromado funcional, que digamos, es el cromado estándar en el sentido no decorativo, ¿no? Dice, cuando alguna de las siguientes funcionalidades o propiedades dijeron una serie de funcionalidades que tiene que cumplir, que tiene que ser necesario que cumpla el cromado, ¿no? O sea, el para qué sirve, ¿no? Luego, tratamiento de superficie de aplicaciones en la industria aeronáutica y espacial, tratamiento de superficies que no sean pasivación de acero chapado en estaño no sé qué, no sé cuál, y pasivación de estaño plateado, chapado no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Esto lo tenéis todo, ya digo, en la página de la ECA. Y sobre todo, claro, los que estáis ahora mismo acogidos a esta solicitud de autorización o a esta autorización ya concedida, claro, lo que les dieron fueron unas condiciones de uso, ¿no? Unas condiciones que suponían, pues si yo no recuerdo mal, que una vez al año había que mandar las mediciones higiénicas, no sé si pedían también el tema de controles de orina, no recuerdo. Pero vamos, esto, claro, depende del proveedor completamente. Os tiene que pasar la información en la ficha de autoseguridad. Esas son las condiciones para poder acogeros a esta autorización y a la ECA le está encantando eso de decir, bueno, y una vez al año me manda usted la medición que ha hecho para ver a ver qué exposición efectiva tiene y a ver si lo que nos ha presentado el proveedor se corresponde con la realidad que luego hay en las fábricas. ¿Sí? Entonces, claro, fijaros, estas empresas también solicitaron autorización para el cromado decorativo. A la vez que esto se presentó en 2015, la autorización de esto es el CETAC, que fue el CETAC, un subconsorcio que se hizo dentro de otro consorcio que se llamaba CETAC, ¿no? Entonces, este subconsorcio en 2015, 5 años después de mucha pelea, les dieron la autorización para 7 años, pero fijaros lo que ha pasado. Con el cromado decorativo, por ejemplo, cuando se presentó la documentación, lo que dijo el RAC y el SEAC, el RAC es el Comité de Riesgos de la agencia, el SEAC es el Comité de Beneficios Socioeconómicos. Entonces, lo que dijeron directamente es, aquí hay alternativas viables. O sea, no pueden ustedes solicitarnos una autorización para algo que hay una alternativa viable. Así que, curiosamente,
les dijeron, ¿por qué no nos presentan ustedes un plan de sustitución? Podían haberles mandado al carajo directamente, porque supone que eso tenía que venir ya de serie por parte de las empresas. Pero oye, optaron por decir, ¿por qué no nos mandan ustedes un plan de sustitución? Se pusieron a trabajar como locos, probablemente a más de uno les llegaría sus cartas para construir ese plan de sustitución. El plan de sustitución se presentó el año pasado a la Agencia Europea y el SEAC, fijaros lo que dice. El SEAC es de la opinión que el plan de sustitución no es creíble. Claro, efectos prácticos, ¿esto qué supone? Pues que ahora la Comisión Europea tiene que decidir si da o no da, si concede o no autorización para el cromado decorativo. Pero ya me diréis vosotros con qué cara se planta la Comisión Europea a autorizar el cromado decorativo teniendo un informe desfavorable del SEAC, ¿no? Esto pinta muy mal, o sea, es una cuestión de que la Comisión Europea pues le está temblando el pulso porque no tiene muy claro qué hacer, porque hay muchísima gente metiéndose, mucha gente trabajando en este sector, pero tiene pinta de que le va a costar mucho decir que sí a esto. Tarde o temprano, pues parece como que el cromado decorativo pues directamente desaparecerá, salvo que venga alguien y se saque de la chistera algo que consiga que le den autorización, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, los que estáis haciendo cromados en base a las autorizaciones del subconsorcio, tened en cuenta y que yo la noticia que tengo, aunque eso es lo mejor es que habléis con ellos, ¿vale? Ponéis en Google SETAC Consortium, os va a llevar a la página web de los abogados que lo llevan, los de Jones Day, y claro, lo que están diciendo es que van a presentar la renovación de los usos concedidos, claro, de cromado funcional, olvídate, de los usos concedidos. Y lo que pasa es que la última noticia que tengo yo, pero digo que esto es mejor que lo confirméis con ellos, es que solo van, en este caso, la renovación solo la van a pedir para cubrir a aquellas empresas que estén dentro del consorcio. ¿Sí? Es decir, que hayan firmado el acuerdo de consorcio, que estén aportando o que hayan aportado datos, de tal manera que pretenden llegar a la agencia europea y decirle, queremos renovar la autorización esta de cadena de suministro, pero ahora ya no es cadena de suministro abierta a cualquiera que pasaba por allí, sino que es una cadena de suministro cerrada a este listado de empresas, que son los que están colaborando con nosotros para la generación de los datos, ¿no? Entonces, esto es muy problemático para la gente que se ha quedado fuera, claro, porque si no estáis dentro del consorcio hay otro consorcio en Francia, hay una consultora que se llama Ecomundo, que a mí me han dicho que estaban haciendo un poco un trabajo paralelo al CETAC, de tal manera que estaban aceptando a la gente, porque el CETAC en teoría no está aceptando a nadie ya. Entonces, por un lado o por el otro, si os habéis quedado fuera, yo intentaría tocar la puerta las veces que haga falta para que os dejen entrar, porque la otra posibilidad es, claro, antes del 21 de septiembre de 2024 tendríais que contar con vuestra propia autorización. ¿Sí? O sea, una que cubra vuestro uso. Ir allí, hola, me llamo no sé qué, no sé cuál SL y quiero solicitar autorización para esto y presento mi información. Claro, los plazos son justos. Si tenéis que empezar a preparar desde cerísimo una autorización ahora mismo y llegar a tiempo para septiembre de 2024, tened en cuenta que, claro, se tiran un año fácil hasta que te evalúan todo. Y esto es un proceso de dimes y diretes. De preséntame esto, luego esto no estoy muy seguro, cámbiamelo y vamos viendo. ¿Sí? Y tened en cuenta que la renovación esta gente la tiene que presentar 18 meses antes, es decir, febrero o marzo del año que viene, en teoría la renovación tiene que estar presentada. ¿Sí? Porque si no, no llegarías a tiempo a los 18 meses. ¿Vale? ¿Preguntas por aquí? Que si no voy terminando ya poco a poco. No, pues venga, sigo. Borja, ¿me oyes? Sí, dime. Ahora, vale, es que no me oías. Soy Elvira. Mira, Hola, quería Elvira. comentarte, a ver, desde AIAS se ha estado trabajando mucho este tema de las autorizaciones y se han creado dos grupos que están solicitando ya autorización para el cromado funcional, el uso 2, que es el cromo duro que no tiene alternativa viable, ¿no? Entonces, unos están trabajando con Ecomundo y otros están trabajando con Ramboll, que es otra consultora. Que Ramboll está trabajando para el CETAC. Sí, una parte, un grupos. equipo de Ramboll está con el CETAC, ¿no? Lo que yo no acabo de ver claro es lo que has dicho tú, de que si no estás en el consorcio no te van a suministrar el producto. Yo creo que esto no es del todo así, ¿eh? No te van a suministrar si tú no tienes tu propia autorización o bien no la estás tramitando.
Pero no Claro, creo claro. que importe si No, 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 estás en el Elvira, CETAC. no, tienes toda la razón. Entonces no me he Ah, vale, expresado bien. vale. Claro, el asunto está en que lo que han dicho es que tú date cuenta que hasta ahora la gente que no tenía autorización propia se estaba cubriendo por la autorización que habían dado al CETAC. ¿Sí? Sí, sí. Sí, entonces el asunto está en que ahora lo que han dicho es que la autorización nueva ya no va a estar abierta a cualquiera que les compre, sino que ahora solo va a estar, solo va a cubrir a aquellas empresas que estén dentro del CETAC. ¿Sí? O sea, si tú tienes tu propia autorización, obviamente te lo van a vender. Y incluso podrías irte fuera de la Unión Europea a hacer tu registro si es que tienes que hacerlo y podrías utilizarlo. ¿Sí? Aquí la diferencia clara es decir, tengo autorización para mi propio uso con mi nombre y apellidos, en ese caso no voy a tener ningún problema. La cuestión es, para los que no tienen autorización y no tienen intención de presentar solicitud para su propio uso, ¿sí? Esos son los que tienen el problema, porque ni el CETAC ni la gente, bueno, Ecomundo en teoría sí que estaba dejando entrar a gente nueva, pero por ejemplo el CETAC ahora mismo tocas a su puerta y te dicen, es que los trabajos están muy avanzados, entonces en principio nuestra cadena de suministro está cerrada. Y las cartas, claro, que están llegando, ¿qué es lo que puede asustar? Claro, y eso necesitamos que se entienda muy bien. Las cartas que están enviando los proveedores van en el sentido que dices tú, es una de dos. O usted se saca su propia autorización en tiempo y forma, o tiene que estar unido a alguno de los consorcios para que le podamos vender. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. ¿Mejor ahora? Sí. Sí, sí. Sí, eso está. Entonces, por otro lado, el tema que Sí, comentas del cromo decorativo, yo no sí. sé si tú tienes alguna noticia de última hora, ¿no? Porque yo sé que las empresas que hacen cromado de plástico, por ejemplo, están incluidas en el uso 3, igual que el cromado de metal, con la diferencia de que ellos la parte del mordentado no la tienen solucionada, no tienen alternativa, al menos al 100% viable, ¿no? Y Sí. creo que están solicitando o manteniendo reuniones para intentar o que los desvinculen de este uso 3, porque lo que está claro es que el uso 3 de cromado decorativo sobre metal lo van a prohibir ya, o sea, porque hay una alternativa y este tipo de cromo hexavalente para cromado decorativo lo van a quitar del todo, ¿no? Pero en el cromado de plástico está todavía un poco dudoso. ¿Tú sabes alguna cosa de esto? El problema está en que nunca se ha separado ese cromado. O sea, en realidad la Por eso. autorización, claro, la autorización lo que se solicitó es un único uso. Entonces, entiendo lo que quieres decir, que dices, es que se podría haber separado mejor y hay algunos que entrarían dentro de ese cromado decorativo que ya no es defendible, digamos, ¿no? De otros que todavía son relativamente defendibles. Pero el problema que tenemos es una cuestión ya de plazos. O sea, que pretender ahora eso, y a mí me parece que les va a costar. O sea, que yo no lo veo nada claro, ¿eh? Pero la Sí, prohibición está muy cerca. claro, no, el asunto está en que ahora el último paso que queda después de esto, de lo que hay en la pantalla de que el SEAC dijese que el plan de sustitución no era posible, el último paso es que la Comisión Europea te saque un reglamento y te diga no se concede autorización para ese uso. Claro, si Ya. ese uso se hubiera dividido en tres, Ujú. pues a la Comisión Europea le dejas con qué jugar, pero ahora mismo no tiene con qué jugar. Tendrían que Ya. definirte ellos mismos el uso. O sea, tendrían que ser demasiado buena gente para las presiones que están sufriendo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Igualmente, también yo he oído comentarios de que la Comisión Europea, por ejemplo, no le gusta mucho el tema de las autorizaciones del CETAC porque son un grupo muy grande, hay muchos usos Sí. y ellos prefieren grupos pequeños o individuales, ¿no? Sí, Entonces, pero lo sí, tenían también difícil. lo has oído porque no se cortaron un pelo y lo han puesto en todos los papeles. O sea, Sí, sí, sí. lo que nos decían al principio, allá por el 2015, cuando se empezaron a presentar autorizaciones, fue únanse, hagan cosas en conjunto, que así ustedes, más fácil para ustedes y más fácil para nosotros, que solo tenemos que evaluar una autorización, ¿no? Una solicitud. Sí, exacto. Pero claro, llegó el CETAC, presentó la autorización general, digamos, y empezaron a decir todo lo contrario. Se vieron en un lío terrible porque decían, dices que el uso es demasiado
extenso. Claro, ahora mismo cuando alguien presenta una autorización para el cromado de rodillos, por ejemplo, de uso en acerías, pues le están dando 12 años y no les tiembla el pulso. Pero claro, fijaros lo que estamos diciendo. Estamos pidiendo autorización para una pieza concretísima, que es ese rodillo que va en no sé dónde. ¿Sí? Claro, en el momento que ya les planteas usos relativamente amplios, es entonces cuando ya es donde han visto. Dices que si usted me plantea un uso muy amplio, yo no soy capaz de saber si existe una alternativa viable. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Lo que ocurrió fue hace 2 años hubo una sentencia donde directamente el Tribunal de Justicia Comunitario le dijo a la Comisión Europea: usted no puede dar autorización si hay una alternativa, lo dice clarito el reglamento. Y claro, era a cuenta de unas pinturas con plomo y no sé qué. Entonces, claro, eso añade presión adicional desde el punto de vista de que ahora la Comisión Europea no puede coger, y esto que pasó con el CETAC, por ejemplo, de que se daba el cromado funcional de todo tipo de piezas, eso es muy difícil que salga adelante así. Eso habrá que ajustarlo de alguna manera, porque lo que dices tú, no les gusta, pero no les gusta porque no, o sea, supone al final un montón de problemas después para probar que la documentación es correcta. Fijaros el caminito que siguió la autorización del CETAC, acabó en el Parlamento Europeo. Sí, sí. En el Parlamento Europeo, porque salió el borrador de comisión, el Parlamento Europeo la quiso echar abajo porque decía que la comisión estaba incumpliendo la ley. Salió adelante el CETAC por nada, por unos pocos votos a favor. ¿Y qué pasó al día siguiente? Que está Una demanda. judicializada ahora mismo. Sí. Claro, claro. ¿Y qué va a pasar con la aquí el asunto está en que se va a tardar todavía 2 o 3 años. Pero ¿cómo saldrá esa Bueno, demanda? saldrá Pues la tiene mala pinta. sentencia en el 2024, ¿no? Cuando... Pues sí, pero fíjate, 2 años después ya tendríamos, ¿no? Estamos ya hablando, igual estamos hablando hasta de otro REACH diferente, ¿no? Ya. Bueno, pero esto Sí, no es lo que vendieron, ¿no? Al principio dijeron, yendo con el CETAC, al ser un grupo muy grande, pues sí, tienes más facilidades o lo tendrás mejor que yendo tú solo, y es al revés. claro, claro. Hombre, a ver, que es que sacar una autorización no es fácil, ni mucho menos, ¿eh? Sí que es verdad que poco a poco lo quieren facilitar y lo quieren facilitar para las pymes. Y hay veces que, claro, el CETAC, el problema que tienes es que tampoco sabes quién es el usuario que está cubierto. Eso es una realidad, ¿no? Y dices, yo tengo unas condiciones de uso, lo acabo vendiendo a un señor que no sé exactamente cómo es la instalación. Entonces, en la comisión pues les da miedo y dice, estamos dando autorización para que alguien que no sabemos quién es lo utilice, cuando lo que queremos saber es exactamente con nombre y apellidos quién lo está utilizando. Ya. Fijaros que han modificado el reglamento de tasas. Tú antes tenías una tasa por solicitante. ¿Vale? Igual te cobraban cerca de 40, 50.000 euros por solicitante. ¿Sí? Y sin embargo, ahora lo han cambiado de tal manera que te da igual el número de solicitantes y solo te cobran una vez la tasa. Si se unen 5 empresas, antes te cobraban, pues échale, 5 por 4, 200.000 euros de tasa, ¿no? Ahora, sin embargo, te cobran 50.000 euros de tasa por las 5 empresas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la gente se una, pero que la gente usuaria. O sea, que cojan los usuarios que efectivamente utilizan la sustancia y se unan y presenten autorizaciones, pero que ellos quieren conocer con nombre y apellidos quiénes son los que van a solicitar la autorización, porque quieren plantarse si quiere la autoridad competente en la fábrica y comprobarlo, ¿no? Que es lo que efectivamente se está haciendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya lo han dejado claro y requete claro en toda la documentación, que las autorizaciones estas de upstream, de intentar cubrir al de abajo, que a ellos no les gusta. Y que si a ellos no les gusta, pues bueno, pues pondrán sus trabas, ¿no? Me ha parecido que comentabas antes que, en tu opinión, van a autorizar, ¿no?, a las empresas para que la industria no se quede colgada de alguna Dices, manera, para ¿no? el uso 3. El 3 y el 2. Bueno, probablemente, claro, el asunto aquí es cuánto tiempo te van a dar. Sí, daros cuenta que el plazo, cuando uno coge el checklist que tienen los de la ECA, con el tema este de la autorización, tienen 3 casillitas, ¿no? Y te ponen plazo largo, plazo normal, plazo corto. Entonces, el plazo largo pone 12 años. El plazo normal, lo que ellos entienden que es normal, son 7 años. Y el plazo corto son puntos suspensivos, para que rellene el que lo haga a su gusto, ¿no? Entonces, claro, el problema es que si no convencen a la comisión con esto de cerrar el número de empresas, que yo creo que por ahí tienen camino, el hecho de decir, mira, hemos presentado, somos 150 empresas, pero es que tengo aquí las 150 con nombre y apellido, su dirección, por si quieres ir a visitarlas. ¿Sí? Eso es razonable. O sea, ahí lo que le están pidiendo a la Comisión Europea
Es decir, bueno, pues si usted lo que quiere es conocer a las empresas, nosotros lo decimos. Ahora ya no estamos abiertos a cualquiera que pase por aquí. Ahora ya no corren ustedes el riesgo de autorizar a un tallercito cualquiera que sabe Dios lo que hace, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tiene camino. Ahora, ¿cuánto tiempo? Que eso ya es otra pregunta, claro. Dices, ¿vas a conseguir que te den otras 7 años o te van a ir hacia abajo? Pues es que eso también dependerá de la documentación que presenten y lo sustancioso que tengan. Y el problema que pueden tener es si no limitan el tipo de pieza, yo diría, porque todavía siguen pidiendo cromado funcional para cualquier tipo de pieza. Y todos sabemos que hay piezas para las que tienes alternativa. Y por ahí es por donde les van a agarrar mucho de las orejas, sobre todo ONGs que están esperándoles a la vuelta de cuando se libraron de la primera autorización y ahora están aquí otra vez, ¿no? Ya, lo que pasa es que el cromado funcional entendemos que es el cromado duro. Sí. Y aquí no hay tantas alternativas. Sí, pero claro, con que haya una... Aquí en el grupo hay gente que está escuchando que están pidiendo autorización y tienen este tipo de acabado. Entonces, pero no es tan fácil. Claro, no les pueden exigir porque no tienen alternativa. Sí, el problema no es ese. El problema es que dices, es que yo no tengo alternativa para el cromado funcional. Hola. Claro, pero tú me estás mintiendo ahí porque dices, ¿cromado funcional de qué? ¿No? ¿Se me oye? ¿Sí? Elvira. ¿Te he perdido? No sé si Juanjo... Sí, pero parece que ella no te oye ahora. Yo no oigo nada. Sí, se oye, pero ahora Elvira tiene algún problema de sonido. Elvira, ¿vuelves? Ahora. Hoy me he desaparecido de repente. Vale. Pues ahora te decía que hay... Sí, yo te oigo. Elvira, ¿estás? Sí. Sí. ¿Me oís? Vale. Que no te... Sí, perfectamente. Lo que te decía es que, claro, daros cuenta que aquí, claro, como somos nosotros los que sacamos la primera carta, podemos hacer una pequeña trampa. Dices, mira, yo cromado funcional, no tengo alternativa para el cromado funcional. Y dices, espera, ¿cromado funcional de qué? ¿Cromado de pistones? ¿Cromado de rodillos? ¿Cromado de no sé qué piecita que va en una escopeta? Claro, la Comisión Europea lo que quiere es que le digas, mira, cromado funcional de la piecita esta que va en esta escopeta. Y así yo sé si hay alternativa. Pero claro, si me vienes y me dices cromado funcional de todo, entonces lo mismo te dice, no, pero es que para los pistones sí que hay alternativa, majo. ¿Sí? Claro, ahí está. Y eso es uno de los problemas que se planteó al CETAC al principio. Aparte de que hay muchas condiciones de uso entre las personas que quieren cubrirse por su autorización, hay mucha tipología de piezas y habrá piezas que sí que tienen una alternativa. Y el Tribunal de Justicia nos ha dicho que para esas piezas que hay alternativa, que yo no puedo darte una autorización. ¿Sí? Entonces, lo que digo, la presión aquí va a ser más aún que la que hubo en 2015 y la presión va a ir en ese sentido, en están ustedes intentando colar piezas para las que hay alternativa por piezas que no lo hay, ¿no? Por ahí vienen los problemas. O sea, si esos grupos de los que dices que trabajan con Haya tal, están solicitando cromados funcionales genéricos, pues van a tener muchos más problemas que el que presenta un cromado funcional de no sé qué pieza que va en el aerogenerador. Que eso es lo que quieren en realidad desde la comisión, que tú les digas el uso concretísimo. Ya. Sí. Bueno, a mí me gustaría, si hay alguna empresa que está aquí en el grupo que está viviendo esta situación, pues que nos diga cómo le va o qué le han pedido, ¿no? Exactamente, porque claro, las empresas no solamente hacen una pieza. Claro, es que es la cuestión de este sector, claro, que tú cromas pues tienes un baño y no tienes, o sea, probablemente tengas una cierta especialización en ciertas piezas, pero aún así todavía tendrás un catálogo amplio de piezas, claro. Bueno, pues nada más, ¿eh? No te quiero interrumpir porque ya estabas al final casi. Termino con un par de cositas del CSS y abrimos si queréis una ronda de preguntas rápida, ¿vale? Muy bien. Fijaros, esto es un bienvenidos al futuro, ¿vale? Este es el Green Deal. Esto es un poco lo que nos viene por delante, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el Green Deal? Seguro que el Pacto Verde Europeo, que lleva ya un par de años por ahí dando vueltas lo que es la comunicación que hizo el Parlamento. Yo recuerdo verlo por la tele y decir, madre mía, la que vamos a montar. Y claro, en realidad esto, bueno, tiene muchas ramificaciones y una de las ramificaciones es el CSS,
que es la estrategia, fijaos cómo se llama, dice estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas hacia un entorno sin sustancias tóxicas, ¿vale? Entonces es el Chemical Strategy for Sustainability, estrategia de sostenibilidad, estrategia de la química para sostenibilidad, no sé cómo traducen. Pero bueno, el planteamiento de esto, fijaros lo que dice la estrategia, la tenéis aquí, en el link merece la pena descargárselo, sobre todo ver el anexo donde vienen las acciones. Dice, propone una hoja de ruta y un calendario claro, y efectivamente lo propone, un calendario con sus fechas cercanas. Dice, para que se produzca la transformación de la industria. Estos señores quieren cambiar vuestras fábricas y ni os habéis enterado. Dice, con el objetivo de atraer inversiones en productos y métodos de producción seguros y sostenibles, ¿vale? Ahora mismo toda la normativa de productos químicos, y no solo la normativa de productos químicos, cosas que son por ahí paralelas, porque ya sabéis que esto al final tiene impacto en muchas cosas, está completa y absolutamente patas arriba en Bruselas. O sea, la están mirando y remirando por todas partes y además la están mirando y remirando con un enfoque nuevo, con unas gafas completamente nuevas, con una ambición como no se ha visto antes, ¿vale? Si la transparencia número 1, os decía que estamos aquí para, como decía esto de la protección, para asegurar una alta protección de la salud humana y tal, esto ya no es alto, esto ya es el siguiente escalón, ¿vale? Estas son las normas que se están revisando. Hay más. El ROS, por ejemplo, también lo están revisando, aunque no está aquí, por eso que no va dentro del mismo grupo y no aparece. Pero hay cosas, pues, todo lo que tenga que ver con productos químicos, REACH, el propio CLP, temas de materias de contacto con alimentos, la directiva de emisiones industriales, de transferencia de contaminantes, luego, pues, juguetes, cosméticos, cosas que todo tenga que ver con producto químico. Temas de exposición, aquí dice amianto, la directiva de exposición de agentes químicos, temas de emisiones a aguas, bueno, prácticamente todas las normas que tienen algún tipo de enfoque ambiental están ahora mismo, ya digo, están en la mesa de operaciones, ¿vale? Solo os voy a hablar de dos, ¿vale? Y termino muy rápido. Por una parte, lo que se espera de la revisión del REACH. Y por otra parte, de algo asombroso que a mí me tiene enamorado, que es la iniciativa de producto sostenible, ¿vale? Entonces, en cuanto a REACH, claro, cada uno de los puntos anteriores os podéis imaginar que tienen por detrás una serie de caminos paralelos. Cada cosa de esto cada línea de estas es un informe, una decisión, una toma de decisiones en asuntos muy concretos que al final acabarán derivando, en este caso, en un nuevo reglamento REACH, ¿vale? En principio, los plazos en los que nos movemos son que esperamos borradores de muchos de estos textos. Algunos ya tenemos, como el de la IPS esta, o la Iniciativa de Producto Sostenible, pero para el REACH, por ejemplo, y otros esperamos para finales de año, el borrador ya de texto legal. De hecho, esperábamos tener 6 meses ahora de discusiones con la Comisión Europea, el CEFIC, la Federación Europea, está ahí muy metida, metiendo el dedo en el ojo siempre a la Comisión. Y, pues bueno, había margen para negociar en muchos aspectos. ¿Pero qué ha pasado? Que se nos había olvidado a todos una cosa, que es que ahora cambia el turno rotatorio de la Unión y ahora entran los checos. Y han llegado los checos y han dicho que esto para ellos que no es prioritario, que dentro de todas las iniciativas que hay, que la suya, que ellos se van a centrar ahora en el tema de energía, que es lo que les interesa, y que esto se queda como está. Se queda como está en el sentido de que las discusiones se quedan hasta aquí, que ya no hay mucho más que discutir. Entonces, luego el asunto viene en que en enero se van los checos, pero vienen los amigos suecos. Y a los suecos les encanta la normativa de productos químicos, porque entre otras cosas, entre ellos y los finlandeses, fueron los que sacaron adelante el REACH hace 20 años. Entonces les va a quedar divino aprobar el reglamento REACH, ya no te digo el borrador saldrá a final de año, pues vamos a tener un tiempo ahí de a ver qué pasa, pero tiene toda la pinta de que antes de que Suecia salga del turno rotatorio, pues tendremos ya un papel publicado, ¿no? Como no os acordáis o no lo sabéis, pero el REACH se publicó el 31 de diciembre de 2006 y se publicó el 31 de diciembre porque el día 1 Finlandia salía de la comisión. Entonces querían los finlandeses que eso saliera bajo su mandato, ¿no? Pues yo me temo que aquí pasará un poco lo mismo. Entonces, con el REACH que están haciendo, en general, ¿qué quieren revisar? Quieren, en cuanto a los requisitos de registro, lo que quieren es que se genere más información sobre determinadas propiedades que esperan o que creen que son preocupantes, ¿no? Como inmunotoxicidades, neurotoxicidades, cosas que ahora no se estudian. Y luego para expedientes muy pequeñitos o en cantidades que se fabrican, importan en cantidades muy pequeñas, se pide muy poca información. Lo que quieren es que se dé más información, ¿no? Y se quiere incluir, la idea esta de la evaluación del ciclo de vida, se le quiere dar un mayor empuje
dentro de pues, toda la parte de economía circular y tal, y a los productos químicos pues parece que dentro del expediente se va a pedir la huella ambiental, por ejemplo. O sea, esto va a ser, me temo, que un estándar para todo tipo de productos en la Unión en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, un golpe muy duro que van a dar con el REACH es que van a pedir el registro de los polímeros, que hasta ahora estaban exentos. Entonces se habla de que hay tropocientos mil polímeros, no lo sabe nadie, ni la Comisión Europea, y parece que van a pedir el registro de los polímeros, además de cualquier tipo de polímero ya. ¿No? Han hecho listas de polímeros peligrosos, pero parece que lo van a abandonar, ¿no? Luego, quiere introducir un factor de evaluación de mezclas. ¿Qué es esto del MAF, un factor de evaluación de mezclas? Pues que daos cuenta que nosotros todo lo que hemos hablado hasta ahora es que la normativa se fija en las sustancias y no tanto en las mezclas, ¿no? Entonces tradicionalmente ha habido mucha preocupación por saber, decir, joder, la peligrosidad de una sustancia necesariamente se ve reflejada en la mezcla o hay algún tipo de efecto cóctel, efecto combinado en las mezclas que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces lo que quieren es introducir un factor de seguridad ahí, y lo que va a llevar ese factor de seguridad es a que sea más difícil demostrar el uso seguro, a que sea más fácil que si comercializas productos químicos no peligrosos, sea más fácil llegar al mercado. Porque aquí en el momento que eches una sustancia peligrosa a una mezcla, va a ser muy fácil que te salga ya no la mezcla peligrosa, sino el uso no seguro en el escenario de exposición, y en teoría no vas a poder comercializarlo alegremente. Sí. Simplificación de la comunicación en la cadena de suministro. Están hablando de cómo mejorar la ficha y parece que va adelante la obligación de enviar la ficha o de hacer la ficha en formato electrónico. No se refiere a que yo la mande en PDF, sino a la obligación de que yo genere la ficha en un formato electrónico, en algún tipo de formato más o menos cerrado, que se ve que quizás para una segunda fase que la ECA saque algún tipo de formato en XML y yo tenga que rellenar sobre ese XML y se os mande a los clientes. Aquí están apretando mucho la clientela de la industria química, sobre todo automoción, está muy preocupada por las fichas que le llegan y las fichas que no están bien. Entonces lo que quieren es que las fichas tengan un formato adecuado para luego automatizar ciertos controles. Entonces no quieren un PDF con el que yo no puedo manipularlo, sino quieren un formato cerradito donde yo lo pueda meter a mi maquinita y la maquinita pueda hacer ciertas automatizaciones. ¿Está todo completo? ¿O hay cosas escritas donde todo tiene que estar? Este apartado que es importante, esto, ¿qué clase de peligro me está diciendo? Y mi sistema coge esa clase de peligro y ya lo puedo lanzar a mi sistema de gestión. Cosas así, ¿no? Y eso parece que va para adelante. Luego, dice, revisión de las disposiciones para la evaluación de expedientes y sustancias. He dicho antes que la ECA revisa el expediente y luego los estados revisan las sustancias, ¿no? Hacen la evaluación de si eso es preocupante o no, si merece tomar algún tipo de medida regulatoria. Claro, cuando yo evalúo los expedientes, cuando la ECA evalúa los expedientes, resulta que no tiene poder para revocarte el expediente, para revocarte el número. O sea, si eres un liante y no le respondes, o si te piden una cosa y tú mandas toda la contraria, resulta que la agencia en realidad no puede hacer nada. Tiene que hablar con tu Estado miembro tiene que llamar, te abre un procedimiento sancionador y ya veremos a ver qué pasa. Y los Estados miembros no suelen estar por la labor de sancionar a sus empresas, ¿no? Con lo cual la ECA está hasta las narices de abrir procedimientos sancionadores que no llegan a ninguna parte. Entonces lo que quieren es que les den más poderes. Y luego quieren también que se dé capacidad a las autoridades para que sean ellos mismos quienes hagan los ensayos, como comisión, digamos, o sea, en el sentido de que lo paga la empresa, pero lo hace la administración pública, ¿no? Se habla mucho de la reforma del proceso de autorización, ¿vale? En principio lo que se quiere es simplificar. Han visto que dicen, claro, no nos gustan lo que decíamos, ¿no? Las autorizaciones estas de cadena de suministro. Pero, leña, a ver quién es el guapo que tiene una pyme y se mete a hacer se pone a solicitar una autorización, ¿no? Entonces, dicen, lo que necesitamos para que las pymes acudan al proceso de autorización es simplificarlo. Se está hablando de la posibilidad de tener una autorización nacional, que esté pues ligada únicamente al Estado miembro. Lo que pasa es que esto en tratamiento de superficies es complicado. Pero bueno, ahí todavía, aquí no ha salido texto en el sentido de que no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar más allá de las discusiones que se están llevando a cabo. Se discutió incluso acabar con la autorización, reconocer que no estaba funcionando bien y cargársela directamente y subsumirlo todo dentro del proceso de restricción. De tal manera que, bueno, que era más fácil restringir cosas y dejar los usos exentos de restricción, los usos que se considera que eran necesarios, que andarse con autorizaciones. Pero parece que en ese sentido no parece que la cosa vaya bien en ese sentido. O sea, parece que las últimas decisiones, las últimas, al final, discusiones con la industria han sido de vamos a intentar dejar las cosas como están.
en cuanto a que una cosa es la restricción y otra cosa es la autorización. Sí, otra cosa es la simplificación, esa que esperamos que efectivamente llegue. Sí, porque es que también, daros cuenta, con el trióxido de cromo, llega una empresa y presenta una solicitud, le cuesta una pasta hacer el análisis de alternativas, el informe de seguridad química, y dices, pero a ver, ese análisis de alternativa va a ser tan diferente, va a ser del que viene detrás a pedir exactamente lo mismo. Pues no, si en realidad es igual, si prácticamente te ha hecho copy-paste del anterior, ¿no? Porque, dijo, ¿no? Si al final tú ves los expedientes presentados a la agencia y son todos muy parecidos porque unos absorben de otros, ¿no? Y dices, eso no se puede simplificar. No hay manera de que el análisis de alternativas lo haga la administración, por ejemplo, ¿no? Y así se van a fiar absolutamente todo, del todo de ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo que tendremos camino. Reformar el proceso de restricción. Esto es muy puñetero lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es, aquí lo que detectaron en su momento es que cuando tú restringes una sustancia se tiran años, desde que empiezan el proceso hasta que lo consiguen. Y además, cuando restringen una sustancia con nombre y apellidos, con su número C y número CAS. ¿Qué pasa? Pues que, hombre, en la industria nadie es idiota. Y dices, bueno, pues si esta sustancia está restringida, me voy a esta, que es muy parecida y me hace lo mismo, ¿no? Con lo cual, en realidad, se dan cuenta que el proceso de restricción no sirve más que, pues un poco, entras como una excavadora, digamos, ¿no? Y claro, entonces han dicho, pues en vez de restringir a una sustancia en concreto, lo que vamos a intentar es restringir de forma genérica. Y oye, tiene sentido. Con mucho éxito, por ejemplo, han restringido los sensibilizantes en textiles. Antes te cogías y tenías que ir a una sustancia y decir, esta sustancia no se puede utilizar en textiles de no sé qué tipo, ¿no? Pues ahora dices, las sustancias clasificadas como sensibilizantes 1A o lo que sea, no se pueden utilizar en textiles. Oye, has restringido 3.000, 4.000 sustancias de una tacada, ¿no? Entonces lo que quieren es tirar mucho por ahí. Dice extender el GRAE, el Generic Risk Assessment, el enfoque genérico de las restricciones, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer ahora mismo es extender la mayor parte de las restricciones, y no todas, que hay para consumidores, extenderlas un pasito más adelante a los usuarios profesionales. De tal manera que, por ejemplo, un carcinogénico 1B, un reprotóxico 1B, o sea, todos los 1A y 1B, CMRs, no los puedan utilizar usuarios profesionales, que solo se puedan utilizar en industrias, dentro de una instalación industrial, ¿no? Sí. Eso, igual en este sector no afecta mucho, pero en otros les da de lleno, ¿no? Luego, revisión de las disposiciones para el control y la ejecución. Lo que han visto es que cada estado hace un poco lo que le da la gana en el sentido del control. Entonces, tienen muy claro, a ver, cuando hacen los estudios, lo que tienen muy claro es que el principal agujero está en las importaciones. O sea, se traen productos químicos de fuera de la Unión Europea sin registro y ahí no los mira absolutamente nadie. Entonces, lo que están haciendo es hablar con aduanas para ver por dónde se puede agarrar. En aduanas ya sabes que son muy, no me pares el tráfico, esto es un minuto, que un minuto por no sé cuántos barcos es no sé cuántas horas, no sé cuántos días, ¿no? Pero claro, el caso es que, bueno, oye, les están presionando para que tienen que meterse en esto. Yo el último papelito que he visto de reuniones era una discusión sobre en qué parte de la documentación de aduanas poner una casilla donde se ponga número de registro REACH. ¿Sí? Claro, probablemente el de aduanas ni sepa lo que es el número de registro, pero lo que tiene que saber es que ahí le van a decir, ahí tiene que haber algo, un número. No sé cuál es, pero tiene que haber un número, ¿no? Entonces, tiene pinta de que eso sí que va adelante y de alguna manera los procedimientos aduaneros acabarán contemplando toda la normativa de productos químicos para que dejen de colarse un mogollón de productos químicos que se cuelan sin registro, ¿no? Y luego, en cuanto a la ejecución, quieren establecer una cosa que se ha llamado el European Audit Capacity, ¿vale? Esta capacidad europea de auditoría no es para auditarnos a nosotros, por una vez, sino que es para auditar a las autoridades públicas. O sea, lo que quieren es establecer un mínimo de capacidad en las administraciones públicas para que efectivamente pongan medios suficientes para aplicar la normativa comunitaria. Sí. Y ya os digo yo, cuando lleguen a España, lo que va a pasar. Entonces, al final sus archivos lo que dicen es que hay estados que simplemente no tienen inspectores para esto y otros pues tienen muchos y que así no se puede, porque al final esa competencia en el mercado se destruye, ¿no? Sí. Entonces eso por la parte de REACH, hay más modificaciones, pero bueno, por lo que interesa es ese aumento de control, sobre todo, yo creo, ¿no? Que tienen muy claro que esto hay que ponerlo en marcha a base de controlarlo. Luego, muchas más restricciones y mucho más desempeño de la agencia europea. Eso es lo que quieren, ¿no? Al final, eso se traduce en más sustancias con clasificaciones y etiquetados armonizados, más sustancias restringidas,
más productos peligrosos, con el impacto que eso tiene en otras normativas, bueno, pues más lío para vosotros, es así, ¿eh? Pero eso no es lo más gordo es esto que viene a continuación. Fijaros, el asunto está en que el ecodiseño, el Green Deal es, digamos, un marco muy grande que lo que pretende es la neutralidad climática de la Unión Europea, ¿no? La descarbonización y demás. Entonces, dentro del Green Deal, entre otras cosas, lo que tenemos es la idea de economía circular, ¿no? Y acompañado de la idea de producto seguro, ¿no? Producto seguro y sostenible desde su origen, esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, hay diferentes puntos, diferentes estrategias que se están desarrollando. Entonces, aquí tenemos la estrategia para textiles, te os decía, hay mucho tema para temas de materiales de construcción, tema de ecodiseño, soporte, se supone que mucha ayuda para la economía circular y bueno. Claro, el asunto está en cómo juega esto de las nuevas reglas para hacer poderoso al consumidor con el ecodiseño y demás. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que quieren hacer? Igual que tenemos el REACH como una normativa horizontal para productos químicos, lo que tenemos es una propuesta de reglamento, que es esto de aquí, el ESPR, ¿vale? Esto está publicado, lo tenéis aquí y el reglamento está ahí, la propuesta de reglamento ya, con letras enteras. Faltan los anexos, pero está. Entonces, esto es la propuesta de reglamento para el ecodiseño de productos sostenibles, ¿vale? No me he atrevido a ponerlo porque me desvelaba aquí la broma, pero fijaros, podría haber puesto perfectamente propuesta de reglamento para el ecodiseño obligatorio de productos sostenibles. Porque ¿qué es lo que quieren? Les gustó mucho, por lo visto en Bruselas, porque ha tenido éxito, la verdad es que no me da para pensarlo, pero esto de las etiquetas energéticas, por lo visto, ha funcionado muy bien. O sea, el mercado cada vez acepta menos los productos poco eficientes, digamos, ¿no? Entonces, basándose en eso y basándose en la directiva de ecodiseño, la directiva de ecodiseño lo que venía a decir es que quiere usted un producto bonito con un sello de calidad europea, con la etiqueta verde y tal y cual, cumpla usted con la directiva de ecodiseño y le damos derecho a poner ese sello, ¿no? Bueno, pues en base a esa directiva de ecodiseño lo que quieren hacer es hacerla más grande, crear una normativa horizontal de objetos, de cosas y establecer unos requisitos mínimos de fabricación. ¿Sí? Unos requisitos de sostenibilidad, le vamos a llamar. ¿Cuáles son esos requisitos? Estos que pongo aquí en este cuadrito. Esta durabilidad, fiabilidad, reusabilidad, capacidad de actualización, reparabilidad, mantenimiento, presencia de sustancias de preocupación, uso energético, contenido reciclado, posibilidad de recuperación. O sea, está hablando de cuánto me va a durar, qué productos químicos peligrosos tiene, o sea, cómo el ambiente libre de tóxicos es, cuánta energía me utiliza y luego cuando esto lo voy a tirar a la basura, ¿qué pasa? Se genera mucho residuo, es reciclable, cómo de reciclable es, ¿sí? Entonces, claro, lo que quieren es jugar con la idea de que cuando tú fabricas cosas, estés obligado a unos requisitos mínimos, ¿sí? Y además que todas esas cosas, le digo cosas porque es como lo define el reglamento, vayan etiquetadas de tal manera que esta información esté al alcance del producto. Esto es lo que se llama el pasaporte digital, ¿sí? Dentro de la idea de esta gente es que cuando yo me compre el móvil, cuando yo me compre un boli, cuando yo me compre un coche o un barco, se supone que voy a tener un QR, una página web, un algo, donde yo voy a poder ver cómo de sostenible es mi producto y cómo claro, cómo de sostenible en un sentido de qué nota le pongo, ¿no? Puede ser muy sostenible, poco sostenible en función de ciertos parámetros, ¿no? Vale, entonces esta es la idea de que yo voy a tener un producto que tengo que tenerlo, tengo que desarrollarlo, cuando hago la fase de I+D, pues tengo que tener en cuenta unos criterios de sostenibilidad que tendré que cumplir desde el punto de vista obligatorio y dentro una vez que me paso de lo obligatorio tendré que cuantificar cómo de bueno soy, ¿no? Claro, el reglamento, la propuesta, lo que hace es simplemente definir physical good, ¿vale? Que se pone en el mercado como tal, incluyendo sus componentes e intermedios, ¿vale? Sí que deja exento pues algunas cosas como alimentos y piensos, productos medicinales, veterinarios y tal y cual. Y a partir de ahí anchas Castilla. Sí que nos han dicho cuáles son los prioritarios para ellos. O sea, la idea es que van a tener un reglamento como norma horizontal. Dentro de ese reglamento se van a establecer los parámetros horizontales, digamos, que es lo que falta ahora, los anexos a la propuesta de reglamento con sus parámetros, y luego irán sacando
actos delegados de forma de reglamento, estableciendo para los productos concretos cuáles son esos requisitos, ¿no? Entonces, la prioridad es textiles, muebles, colchones, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes, y luego hablan de objetos de acero, hierro o aluminio, ¿vale? Entonces, la prioridad es, y lo que dicen es que de aquí a 2030 quieren tener 30 grupos ya sacados. Sí, o sea, tendríamos uno horizontal y luego tendríamos pues uno específico para los grupos que ellos, por la razón que sea, consideran que son prioritarios, ¿vale? Entonces, claro, desde el punto de vista de productos químicos, tened en cuenta cada vez digamos que vamos avanzando un poquito, damos un saltito más. Hasta ahora, pues las SVHCs eran lo que nos daba jaleo, ¿no? Las CMRs 1A, 1B, los PBTs, esos que apenas los vemos a día de hoy, pero que los veremos más porque se quiere hacer una clase de peligro específica para ellos. Y luego, en general, ¿no? Tenían unas preocupaciones muy elevadas. Claro, poquito a poco lo que vamos a haciendo es saltar. Entonces ya estamos aquí, en los SOCs. Entonces han inventado un concepto nuevo que es el SOC, que es el Substance of Concern, que no necesariamente son las SVHCs, aunque también. Entonces esas Substance of Concern son carcinogénicos, mutagénicos, todos para reproducción, pero ahora ya no solo 1A y 1B, ahora también los doses, ¿sí? Los sensibilizantes respiratorios y cutáneos, los peligrosos para el medio ambiente de cualquier categoría, crónico, estamos hablando, ¿vale? Capa de ozono, que esto ya queda muy poquito, y luego los tóxicos para órganos diana, que son los STOT, que veréis en las fichas de seguridad, que es toxicidad en órganos diana, ya sea por dosis repetidas o por una sola exposición, ¿vale? Y luego, fijaros, también es una sustancia de preocupación las que afectan negativamente a la reutilización y al reciclaje de materiales, ¿sí? Entonces, claro, la idea es a ver quién es el guapo que se compra algo que tiene una etiqueta donde le está diciendo que tiene no sé qué cochinada, ¿no? ¿Sí? O bueno, si oye, eres muy del asunto, pues que eso no se puede reciclar, no se puede reutilizar o me va a durar poco. Bueno, claro, sí, hombre, ahí nadie es tonto. Si te dicen que va a durar un año, dices, pues voy a mirar este que dicen que dura más, ¿no? Quiero decir, es un cambio de paradigma bestial. O sea, es el mismo cambio de paradigma que sufrimos hace 10 años o 12 años cuando se publicó el REACH, pero ahora ya pues es el pasito adelante. El hecho de decir, ya tenemos controlado la base de las materias primas en Europa, que es la producción química, digamos, pues todo es química al final, y ahora vamos a ver, damos el siguiente paso a lo siguiente, a los objetos, a los artículos, ¿sí? Y a la vez también a los residuos, claro, porque lo que se quiere es conectarlo todo, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? Hoy, si son -25, madre del amor hermoso. Sí, Callo, prometido. hemos estado aquí muy atentos. 1000 perdones, madre mía, Bueno. vaya media hora de más. Se nos ha marchado algún asistente porque tenían Me otra imagino, reunión. me Sí, imagino, claro. tenían otras reuniones. No sé si alguien quiere comentar algo de los que quedan. Si queda alguien vivo, igual no queda nadie vivo por ahí. En el chat, vale, sí que se iban, vale. Bueno, no sé. Parece que no, que les ha quedado muy claro o están asustados mucho. Tenéis al final de la presentación está mi correo. Cualquier duda que os haya podido surgir, algo que ha ido muy Perfecto. rápido, cualquier cosa, no os preocupéis, que o bien a través de ellas o escribís, que lo intentamos solucionar, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Nos dan las gracias, que ha sido muy interesante. Entonces, la presentación quedará colgada. Ahora no se te oye, Elvira, ya lo comento yo. No, que comentaba mi compañera Elvira que la presentación la tenéis colgada en la web de IAS, como os hemos indicado en el chat. Y también nos agradeceríamos muchísimo que ahora al finalizar hicierais la encuesta, que son 5 o 6 preguntitas muy rápidas y nos será muy útil para saber si ha sido efectiva esta sesión y bueno, seguimos en esta línea o sugerencias que tengáis para otros temas que nos puedan ser de interés. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y también, lógicamente, a Borja por la sesión muy interesante y bueno, y muy bien impartida también. Muchas A gracias. vosotras. Gracias, buen día a todos. Vale, muchas gracias. Borja, gracias. Ahora sí que se oye, Elvira.
Borja, gracias. Hasta luego. Adiós. No sé qué pasa a las que se toma el sol, ¿no? Sí. No se las cartas,